Buenos días España, con Rafael Nieto. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en este momento a este informativo, escuchantes, oyentes de Radio Inter y espectadores de Intereconomía Televisión. Momento de repasar la actualidad de este día y ya lo saben, en 29 minutos a partir de las 8:30 comienza la tertulia, el tiempo de análisis y opinión como siempre en Buenos Días España, aquí en Radio Inter, como digo, e Intereconomía Televisión. Vamos a hablarles de Esquerra y del PDeCAT, que han admitido que no existe una mayoría social en Cataluña a favor de la independencia de España. Después del golpe, el reconocimiento. Lo hacían en las últimas horas a través de sus respectivos portavoces parlamentarios en los pasillos del Congreso de los Diputados, confirmando así lo dicho por Puigdemont en días anteriores. Fernando Ballesteros, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Tras apuntar que no sabe cuándo va a existir esa mayoría necesaria, el portavoz republicano Joan Tardá animaba a los independentistas a ser perseverantes. ¿Saben por qué todavía no somos independientes? ¿O no lo hemos sido todavía? ¿O todavía no lo somos? Que cada uno lo diga a su manera. Porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido. Tardá también recalcaba que el proceso de independencia será pacífico o no será, ya que a su juicio los independentistas son demócratas y buena gente. En la misma línea, Carles Campuzano, del PDeCAT, asegura que no va a haber renuncia al horizonte de la independencia, pero que las fuerzas independentistas deben buscar más apoyo social. No va a haber renuncia al horizonte de la independencia. Creo que la aspiración a tener un Estado propio en Cataluña ha llegado para quedarse, pero si alguna lección debemos aprender de lo vivido en estos años es que vamos a necesitar más tiempo para reforzar las mayorías sociales que nos acompañen en ese objetivo. Y ahí las fuerzas políticas soberanistas deberán de acompasar sus ritmos a la propia realidad de los hechos. Por cierto que estos dos partidos, Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT, registraron ayer una petición conjunta para que se cree una comisión de investigación sobre la represión policial en Cataluña durante el referéndum del pasado 1 de octubre. Pues no sé si alguien puede tomarse en serio de verdad a esta gente, que dice que los independentistas son demócratas y buena gente. Pues no sé en qué estudio sociológico se basa para afirmarlo. Mientras tanto, la Secretaría General de Esquerra, la secretaria, quiero decir, número 2 de la lista de su partido para las próximas elecciones, Marta Rovira, ha mostrado en Bruselas, tras reunirse allí con el expresidente catalán Carles Puigdemont, su voluntad de crear un frente común con la lista liderada por Puigdemont, Juntos por Cataluña, con un programa coordinado, aunque por separado. Rovira viajó a la capital belga para reunirse con Puigdemont y también con los 4 consejeros que le acompañan allí para trazar la estrategia política de cara a las elecciones del 21 de diciembre, así como la estrategia jurídica ante los tribunales de ambos países. En la reunión, Puigdemont y los exconsejeros le explicaron cómo están preparando la estrategia jurídica ante los tribunales, aunque Rovira no facilitó más información al respecto. Por su parte, el expresidente catalán Artur Mas ha asegurado que el objetivo de la independencia sigue perfectamente vigente y no es un capricho de 4 locos o 4 gatos, no es incompatible con serlo, sino que es compartido por más de 2 millones de personas en Cataluña. María Mera, buenos días de nuevo. Buenos días. En el coloquio Diálogo sobre Cataluña, organizado por el Club Siglo XXI, Mas instaba a no confundir el objetivo con si este es posible o no y explicaba que otra cuestión es que por parte de sectores soberanistas se haga una reflexión sobre lo ocurrido y si hubo control de los tiempos inteligentes o no. Mas participó en ese foro junto al presidente del Partido Popular en Cataluña y candidato del partido para el 21 de diciembre, Xavier García Albiol, el portavoz de
d'en Comú Podem en el Congreso y candidato de CAT Comú Podem, Xavier Domènech, y el expresidente José Montilla, con quien coincidió en señalar que el problema viene de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en el año 2010. Para más, esa anulación por parte del TC de varios artículos del Estatut lo que hace es expulsar del marco constitucional a mucha gente que hasta el momento había trabajado dentro. Y también pensando en las elecciones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que deberían estar inhabilitados políticamente los que han engañado a los catalanes en alusión a los miembros cesados del Gobierno, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Hombre, el portavoz del Gobierno, el señor Méndez de Vigo, dijo recientemente que recibían con agrado la noticia de que Puigdemont se presente a las elecciones y no ha sido destituido el ministro, señor Rajoy. Entendemos que piensa usted lo mismo. Por tanto, es contradictorio con lo que dice ahora de que deberían estar inhabilitados políticamente. En una entrevista en la COPE, Rajoy se refería ayer a las últimas declaraciones del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y aunque precisa que solo la justicia puede determinar la inhabilitación de una persona para un cargo mediante sentencia judicial, sí que cree que deberían quedar inhabilitados políticamente porque lo ocurrido en Cataluña ha sido el proceso de las grandes mentiras. Esto ha sido la historia de un gran engaño. Ahora dicen, no estábamos preparados. Hombre, pues ya podían haberlo dicho antes, ¿no? Ahora dice el señor Puigdemont, bueno, a lo mejor hay otras fórmulas distintas de la independencia. Oiga, pues podía usted haberlo dicho antes, ¿no? Esto no va a afectar a la economía, pues sí afectaba. No nos vamos a ir de Europa, pues sí se hubieran ido de Europa si llegara la independencia. Nos va a apoyar todo el mundo, pues no les ha apoyado nadie. Es decir, gente así está inhabilitada políticamente. Bien es verdad que pueden presentarse a las elecciones. Rajoy también reprochó al gobierno cesado haber abofeteado el imperio de la ley y el Estado de Derecho y no haber actuado con lealtad institucional. Preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el presidente del gobierno reiteraba que es excepcional y que hay que aplicarlo poco tiempo, por lo que asegura que cuando se forme el nuevo gobierno dejará de aplicarse aunque ganen los independentistas. Lo importante, dice Mariano Rajoy, es que se ha demostrado que el Estado puede actuar con la ley ante un desafío como el que se le había planteado. Y la gente ya sabe que si alguien va contra la Constitución, contra el Estatuto o contra las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, se aplica la Constitución. Es decir, ese es el mensaje que ya todos sabemos. España se puede defender cuando alguien ataca a España de una manera tan brutal como se hizo aquí. Y de hecho, hay un dato que también es muy positivo, que es que todos estos grupos políticos se van a presentar ahora a las elecciones autonómicas convocadas por el presidente del Gobierno de España, con arreglo a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y a la pregunta de si piensa presentarse a la reelección, Rajoy aseguraba que se encuentra en un buen momento, aunque dice que en última instancia dependerá del partido. Yo le voy a decir una cosa, yo me encuentro bien. Es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien. Creo que estoy en un buen momento de mi vida. Pues se encuentra bien el señor presidente y está en un gran momento de su vida. 8 de la mañana y 8 minutos. De todo esto vamos a hablar dentro de un ratito, a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia en la Inter y en Intereconomía Televisión. Sobre lo que va a ocurrir en el día después de las elecciones y las intenciones de su partido, hablaba ayer también el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. El dirigente socialista descarta apoyar una investidura de Oriol Junqueras o de Carles Puigdemont y pide que la aplicación del 155 finalice el día siguiente de los comicios. El PSC no va a hacer presidente ni a Puigdemont ni a Junqueras, porque entre otras cosas los hacemos responsables de una situación desastrosa, de un balance pésimo y por lo tanto no creemos que eso deba tener ahora premio. De todos modos, Iceta tiene claro que serán necesarios acuerdos que no pasen por la ruptura de España ni saltarse la legalidad y que superen la fractura en la política catalana y en la relación Cataluña-España. Y un apunte electoral más, ya que el PDeCAT va a celebrar hoy un Consejo Nacional en el que está previsto que aprueben sus listas de cara a las elecciones. Una lista que va a encabezar el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont. Y entre tanto, en tribunales, el magistrado del Supremo, se lo decíamos al principio, Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra los exmiembros de la mesa del Parlamento, ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, un informe antes de decidir si le reclama las causas que ésta investiga también por rebelión contra exmiembros del Gobierno de Cataluña y por sedición contra los Jordis, los responsables de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. En la Providencia solicita que en el plazo de 5 días le informe sobre los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos. También le pide que emplace a las partes personadas en estos procesos para que en el mismo plazo, 5 días, informen
informen directamente al Tribunal Supremo sobre la eventual acumulación de los procesos. Por otra parte, la Asamblea Nacional Catalana ya ha abonado las fianzas de 25.000 euros por cabeza que impuso el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a los exmiembros de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Guinó, para eludir la prisión. Entre tanto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha conseguido salvar inicialmente los presupuestos municipales del próximo año en la Comisión de Economía, gracias a la abstención del PDeCAT, de Esquerra y del PSC, después de romper el pacto de gobierno con este último partido tras la votación de las bases de Barcelona en Comú por la aplicación del 155. El voto de calidad de la alcaldesa deshizo el empate entre los 11 votos a favor de su grupo, Barcelona en Comú, y los 11 en contra de Ciudadanos, PP y la CUP. En una entrevista en la cadena SER, Ada Colau descartaba horas antes intentar llegar a un pacto con otros partidos tras romper con el PSC y subrayaba que se propone gobernar con mucho diálogo y buscando acuerdos puntuales con otras formaciones. En ningún caso vamos a sustituir el acuerdo con el Partido Socialista con ninguna otra formación política, sea independentista o no. O sea, ya lo hemos dicho, no vamos a sustituir el PSC. Y para cerrar el bloque dedicado a Cataluña, un balance: casi 1.000 empresas han trasladado su domicilio fiscal desde esta región a otras comunidades autónomas desde el pasado 1 de octubre. Recuerdan, ese era otro de los mantras de Puigdemont y de los suyos. Ninguna empresa se va a ir porque nosotros vamos a dar seguridad jurídica. La seguridad del golpismo es la que habéis dado. ¿Cuándo se celebró el referéndum ilegal de la independencia? El 1 de octubre, hasta los primeros días de noviembre. Son datos difundidos ayer por la agencia tributaria. Y cerca de 1 millar de compañías supone al menos un 35% de las 2.471 empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña hasta el 13 de noviembre por la incertidumbre política, según los datos del Colegio de Registradores. Entre las empresas que, además de cambiar su sede social, han trasladado también su domicilio fiscal, están, por ejemplo, el grupo Allianz Seguros o la Brusa d'Or. Otras como CaixaBank, Banco Sabadell o Gas Natural siguen manteniendo su sede fiscal en Cataluña, aunque han trasladado la social. El traslado no afecta a la recaudación por IVA y sociedades, al ser estos impuestos de ámbito estatal. No obstante, el peso de las ventas de empresas en Cataluña ha caído 3 puntos. Son las 8 de la mañana y 12 minutos. Vamos con otros asuntos importantes de las últimas horas que pasan por la Fiscalía. Dijo ayer en el primer juicio de la Operación Púnica que Francisco Granados se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que, atención a este verbo, le amurallaron para conseguir su impunidad, tras asegurar que los soplos al exconsejero madrileño acerca de la investigación fueron una constante. De este modo, en la primera sesión del juicio por el chivatazo de un guardia civil que alertó a Granados sobre las investigaciones sobre él y que se celebra en la Audiencia Nacional, se oponía la fiscal Carmen García Cerdá a la nulidad de las intervenciones telefónicas reclamada por el abogado de Granados, Javier Basallo, en sus cuestiones previas. La Audiencia Nacional juzga el chivatazo que José Manuel Rodríguez Talamino dio a Granados en septiembre de 2014 acerca de la Operación Púnica que le llevó a prisión un mes después. El acusado negaba la acusación ante la pregunta de la fiscal. Les advierte, le revela que han colocado algunos dispositivos de vigilancia. No le comunico nada en relación a ninguna instalación de medios encubiertos de la Unidad Central Operativa a nadie. Es que aparece el nombre del señor Marcariza por todas partes y yo al señor Marcariza es que no lo conozco. La defensa del exconsejero madrileño se quejó ayer de que el presunto conseguidor de la trama, David Marjaliza, no esté sentado en el banquillo de los acusados junto al que fuera su socio y pidió la nulidad por falsa absoluta de motivación de algunas de las pruebas. Un asunto más: Podemos va a presentar una querella contra el antiguo socio de Pablo Iglesias, propietario del canal 33 de televisión, Enrique Riobó, que aseguró el lunes en el Senado que el líder de Podemos acudió a la campaña de las elecciones europeas de 2014 con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y de Irán. La formación morada ha avanzado que presentará esa querella contra Riobó y contra el periodista Eduardo Inda, quien también compareció en el Senado por las falsas acusaciones dirigidas contra el partido, al entender que sus palabras pueden constituir un delito de falso testimonio contemplado en el Código Penal. La joven madrileña que denunció haber sufrido una violación múltiple en los Sanfermines del pasado año aseguró ayer en su declaración ante el tribunal que 2 de los 5 acusados la cogieron y la llevaron hasta el rellano de las escaleras del portal donde se produjo la agresión. El testimonio de la joven ayer ante la sección segunda de la Audiencia de Navarra se prolongó durante cerca de 4 horas sin que se mostraran los vídeos grabados por los acusados. Ella, según relataba su abogado, les dijo a ellos, a los chicos, que se iba a dormir a su coche y fueron los acusados los que se ofrecieron entonces a acompañarla. Al llegar a la altura de un hotel, uno de los acusados le explicó a la joven que no tenían habitación reservada y ella insistió en irse a dormir al coche. La joven declaró ante el tribunal que se quedó bloqueada y que entre 2 la cogieron de los brazos y la llevaron dentro del portal hasta el rellano de las escaleras.
La chica prestó declaración ante la sala sin ningún contacto visual con los 5 imputados, conocidos como La Manada, ya que la sala decidió mantenerles en una estancia separada. También declaró ayer la pareja de jóvenes que se encontró a la chica llorando en un banco aquella madrugada cerca del portal donde ocurrieron los hechos y dieron aviso a SOS Navarra. Para hoy están citados a declarar 4 agentes de la Policía Municipal de Pamplona, cuerpo que identificó a los imputados pocas horas después por las cámaras instaladas en el recorrido del encierro, y 3 miembros de la Policía Foral que practicaron las detenciones cuando llegaron a la Plaza de Toros. Atención a esto, casi 2 de cada 3 jóvenes españoles, el 27,4% de entre 15 y 29 años, considera que la violencia de género es una actitud normal en las relaciones de pareja, y el 30%, todavía más, cree que este tipo de violencia ha aumentado por culpa de la población inmigrante. Así lo apunta el barómetro del proyecto Scopio, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Este documento revela además que el 21,2% considera que la violencia machista es un tema politizado, que se exagera, y casi un 7% cree que es un problema inevitable, que aunque esté mal, siempre ha existido. En general, el grado de mantenimiento de estas representaciones sociales sobre la violencia machista es superior entre los varones y en los niveles de estudios inferiores, aunque existe un gran consenso, 87%, en afirmar que se trata de un problema social muy grave. Un asunto más, el juzgado de instrucción número 1 de la Seu d'Urgell, en Lérida, ha dejado a un paso de juicio a los padres de Nadia, acusados de un delito de estafa por más de 1 millón de euros que recaudaron en donativos que solicitaban para sufragar supuestos gastos de curación de la enfermedad rara que sufría la menor. En el auto, el juez da por finalizada la instrucción de la causa y emplaza acusaciones y defensas a presentar sus escritos para enviar a juicio a los padres de la menor, Fernando Blanco y Margarita Agarau, al apreciar suficientes indicios para que sean juzgados por un delito de estafa agravada. Según explica el juez en su auto, los padres de la menor habrían estado dedicándose de forma conjunta a orquestar una estafa, sirviéndose para ello de su hija de 11 años. Son las 8:17 minutos, hacemos una pausa. A la vuelta en Buenos Días España abrimos página de información internacional. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. La materia prima perfecta, 100% propia, las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el Pozo su jamón Reserva Serie Oro. Y así sale. Perfecto de sabor. Reserva Serie Oro El Pozo. Siempre sale bueno. ¿Tiene usted cláusula suelo, gastos de hipoteca multidivisa o cualquier otro problema bancario? Venga a nosotros. Yo le prometo el mejor equipo y todo mi apoyo para recuperar su dinero. Confíe en nuestra ayuda y no se deje llevar por quienes le han engañado. Muchos le dirían que sí o que ya veremos. Yo le digo que lo veo muy claro. Usted tiene derecho. Prueba también el jamón bodega del Pozo. El pata negra del jamón blanco. Llévatelo, te aplaudirán. Este sábado en Intereconomía Televisión tienen una cita con la caza y la naturaleza. Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de caza, dirigida y producida por Vicente Amar. Un recorrido por algunos de los más emblemáticos ecosistemas y diferentes especies en el que la caza se contempla como una actividad tradicional muy ligada a la conservación de la naturaleza. Con Paisajes de caza recorreremos España de norte a sur, incluidas las islas y diferentes países africanos, americanos y europeos. Todos los sábados en Intereconomía Televisión a partir de las 8:30 de la tarde. Ahora los sábados salimos al campo.
Gracias por nada, con José Antonio Fuster. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Solo en Intereconomía, ¿eh? Buenos días, España, con Rafael Nieto. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, arranca ya la información internacional. Recuerdo que en un ratito está ya la tertulia, no se la pierdan, aquí en Radio Inter y en Intereconomía Televisión con nuestros tertulianos de los miércoles. Las autoridades de Irán han dado por terminadas las operaciones de búsqueda de posibles supervivientes del terremoto que el domingo golpeó la región de Kermanshah, fronteriza con Irak, ya que las esperanzas de encontrar a alguien con vida bajo los escombros son mínimas. Así lo sostienen los responsables. El seísmo, que alcanzó una magnitud de 7,3 en la escala Richter y que fue seguido de casi 200 réplicas, deja ya 530 muertos y más de 7.800 heridos, según el balance de la agencia oficial IRNA. En Irak se han contabilizado menos de una decena de muertes, aunque hay más de 500 personas heridas. Al lugar de la tragedia, la provincia occidental de Kermanshah, acudía ayer el presidente iraní Hassan Rouhani para supervisar de cerca las labores de socorro y visitar a los heridos. Rouhani aseguraba que el gobierno hará todo lo posible para brindar asistencia en cuanto a medicamentos y productos de primera necesidad, así como alojamiento a los damnificados. Asegura que tratarán de reparar los daños causados por el desastre en el menor tiempo posible, y es que varias poblaciones, en particular Sharq Zahab, han quedado destruidas por el seísmo que ha dejado en la calle a decenas de miles de personas. Más de 30.000 casas han resultado dañadas y al menos 2 pueblos han quedado completamente destruidos. Cambiamos de escenario, miramos a Zimbabue. Las especulaciones sobre un golpe de Estado se han intensificado en las primeras horas del día con el despliegue de tropas en la sede de la televisión estatal, pero el ejército niega una acción contra Robert Mugabe, el presidente, y confirma que se trata de una operación contra los criminales de su entorno. Un portavoz militar ha declarado en televisión que tanto Mugabe, de 93 años, como su familia están sanos y salvos y su seguridad está garantizada. Solo apuntamos a los criminales que lo rodean. Tan pronto como se logre nuestra misión, esperamos que la situación vuelva a la normalidad. Esto decía un general en un mensaje dirigido al pueblo. En su intervención ha indicado que la situación en el país ha pasado a otro nivel y que los criminales que han causado sufrimiento en el país serán llevados a la justicia. A través de la televisión nacional, el portavoz ha expresado que esto no es una toma militar del gobierno. Lo que estas fuerzas quieren es pacificar una situación degenerada política y socialmente en nuestro país que, si no es tomada en cuenta, podría resultar en un conflicto violento. El portavoz ha llamado a todos los veteranos de guerra de la lucha por la liberación de Zimbabue a desempeñar el papel de asegurar la paz, la estabilidad y la unidad. Al resto de fuerzas de seguridad les pidió cooperar por el bien del país. En Venezuela, la oposición ha decidido ausentarse de la reunión prevista hoy en la República Dominicana para reanudar el diálogo con el gobierno que preside Nicolás Maduro, al no haber sido invitados a las conversaciones los ministros de Exteriores de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, que la alianza opositora quiere que actúen como testigos de la negociación. El diputado Luis Florido, que encabeza la delegación de la oposición en el proceso de diálogo, argumenta que han visto que no se ha invitado a estos cancilleres y, por tanto, no se puede producir el proceso de negociación hasta que no se invite a estas personas. La Mesa de la Unidad Democrática, la alianza que agrupa a la oposición venezolana, ya había declarado el sábado en suspenso el proceso negociador al no haber aprobado el gobierno la presencia de los ministros de Exteriores de estos 5 países, una exigencia de la oposición para garantizar el cumplimiento de lo acordado. Florido denuncia que un proceso de negociación internacional requiere la presencia de los estados que van a conformar este grupo y sin eso no será posible. Y aclara que están buscando una fecha de agenda donde todos puedan concurrir de manera que el proceso comience con buen pie. Florido remarca que una vez se forme la mesa de negociación con presencia de los ministros extranjeros, será un proceso corto, quizá de 2 o 3 días a lo sumo, aunque no ha ofrecido mayores detalles. Y Australia ha votado a favor de la legalización de lo que llaman matrimonio homosexual en una encuesta postal
que abre la puerta a que el Parlamento debata ahora sobre la modificación de la ley actual que permita que las personas del mismo sexo puedan casarse en igualdad de condiciones. El sí ha ganado con el 61,6% frente al 38,4% del no, según la Oficina Australiana de Estadísticas, una encuesta con una participación del 79,5% de los 16 millones de australianos que estaban habilitados para pronunciarse a favor o en contra del matrimonio homosexual, más alta que la del referéndum del Brexit en Reino Unido o la consulta para legalizar el matrimonio gay en Irlanda. Tras este espaldarazo, el gobierno de la coalición conservadora debería permitir la presentación en el Parlamento australiano de un proyecto de ley para reformar la ley de matrimonios de 1961, la cual fue enmendada en 2004 para precisar que esta unión es exclusiva entre un hombre y una mujer. Se espera que la legalización de estos matrimonios se apruebe antes de Navidad por parte del legislativo australiano, donde al menos un 72% de los diputados y un 69% de los senadores votarán a favor de la reforma, pero aún queda por definirse el modo en que serán legalizadas las bodas gays, dado que el gobierno tiene ante sí dos propuestas, una del liberal moderado Dan Smith y otra del conservador James Patterson, quien busca proteger a aquellos que se niegan a brindar bienes o servicios para que se celebren las bodas homosexuales. Un apunte más sobre la libertad en Internet, Fernando. Sí, cayó por 7º año consecutivo en el mundo debido a un aumento drástico de los intentos de muchos gobiernos de manipular la información en las redes sociales, un fenómeno que afectó a 18 elecciones el año pasado, entre ellas las presidenciales de Estados Unidos que ganó el republicano Donald Trump. Llegamos así a las 8:27. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta comienza la tertulia. No se lo pierdan. Radio Inter, Intereconomía Televisión. Hoy, como todos los miércoles, con Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana, Abel Veiga y Ron Aledo. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto, Alcalá, Corredor de Henares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Sí. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur. Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949 820224. En Madrid 91 446 1962. Quieromiplusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros, en parcela de más de 250 metros, con piscina, el jardín ya está hecho. Y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. ¿Y usted propone cómo lo quiere pagar? Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 1962. ¡Qué casa! 91 446 1962. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com. ¿Sueñas con dormir bien? El producto definitivo es Dorven, un producto natural recomendado por los doctores del programa Salud para Todos, que pretende hacerte descansar. Recuerda que lo natural es dormir bien, y Dorven te ayuda a conseguirlo. Dorven, de venta en herbolarios y para farmacias. ¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga? Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorio San Roch Pharma. Información 91 499 1531. Suba y disfrute de la nueva clase business de Air Europa. Sus asientos full flat totalmente abatibles, los menús creados por Martín Berasategui o el wifi a bordo convierten este vuelo en una experiencia única. Esperamos verle pronto, muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.
Esto es La Inter. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Pues sí, ya estamos, ya seguimos en directo aquí en Radio Inter y en Intereconomía Televisión, ya estamos en el tiempo de opinión y de análisis, hemos contado la actualidad desde las 7 en punto, 1 hora y media con toda la información, con todos los detalles y por tanto ahora es el momento de desmenuzarla, de descomponerla y de que nuestros tertulianos de los miércoles den su punto de vista al respecto. Nos acompañan como siempre Antonio Alonso Timón, ¿qué tal profesor? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Abel Veiga, profesor también. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. José Luis Fernández Santillana, gracias José Luis. Buenos días. Buenos días, gracias por venir. Nada, un placer. Y en un ratito va a estar con nosotros Ron Aledo, que ya saben ustedes que conoce muy bien la información internacional, sobre todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y con su presidente, Donald Trump. Este momento crucial donde ha hecho esa gira por Asia con reuniones con el presidente chino, también esas relaciones con Rusia, de las cuales hay todo tipo de opiniones, ¿no? Están en un buen momento, están en un mal momento, hay tensiones, hay acercamientos, hay simpatía personal, antipatía, parece siempre un poco contradictorio todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y Rusia, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que Donald Trump está todavía por inventarse, creo que lleva un año en la presidencia de Estados Unidos y una de las características de este año en la presidencia de Estados Unidos es precisamente, o parece ser desde fuera, habría que verlo desde dentro, un poco esa improvisación en la que ha vivido en algunos aspectos importantes, tanto en política exterior como en política interior, porque hay que recordar que algunas de las promesas electorales que realizó en campaña todavía no se han llevado a cabo y la política exterior ha dado algunos bandazos importantes, sin perjuicio de que en un análisis más tranquilo de la situación hay algunas cosas, algunos puntos que pueden parecer importantes, relevantes para la política exterior de Estados Unidos. Lo que sí está claro es que no ha querido hacer un seguidismo de la política exterior del gobierno Obama y él tiene muy claro cuáles son las estrategias geopolíticas. Otra cosa es que los acontecimientos y las circunstancias que le ha tocado vivir en los últimos meses hayan podido hacerle favorable la implementación de esas políticas que él quiere, pero él sabe y tiene muy claro que tiene que lograr un acercamiento con Rusia y con China porque estratégicamente a Estados Unidos eso le viene bien. Otra cosa es cómo se lleve a cabo y sí que parece que iba a abandonar un poco la política del atlantismo con Europa, pero también hay que ver, ya digo que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses porque está por inventarse la administración Trump en algunos puntos. En algunos casos sí, pero yo creo que esto es ese viejo dicho, ¿no? Que los opuestos se atraen. Yo creo que entre Putin y Trump ha habido cierta atracción desde el primer momento del mandato. Incluso ya no vamos a hablar de la posible colaboración o no de los rusos, entre comillas, por llamarlo así, en todo lo que fue la campaña electoral y todo este tipo de historias, ¿no? Hoy a las 7:15 hemos dado una noticia y es que el ministro de Defensa ruso acusa a Estados Unidos de proteger al Estado Islámico, en concreto en Siria, en una intervención militar concreta que tuvieron los rusos donde no quisieron colaborar los americanos. Pero bueno, es decir, que hay una cosa y la contraria. Pero ahí estamos hablando del tema geopolítico, ¿no? En Siria, es decir, cuando empieza de alguna manera a desmantelarse, cuando los rusos empiezan a jugar, ¿no? En ese campo, ¿no? Más en un campo que es un frente distinto, donde está, digamos, la alianza capitaneada por Estados Unidos, y ahí empiezan las historias. Yo creo que hay un nexo común
que intentan de alguna manera, que es hacer frente al gigante asiático, es decir, a China. Sí. De alguna manera es el enemigo, entre comillas, de ambos, y a partir de ahí ese tipo de soluciones, y luego ese granito que teóricamente está titulado por China, que se llama Corea del Norte, ¿no? Que es bastante molesto, y sobre todo por el potencial dañino que almacena. Pero ya está. En la lucha con el ISIS, Estados Unidos también ha cambiado de estrategia, y ha cambiado de estrategia para bien, Los resultados los estamos viendo. Bueno, luego entramos, si os parece, en materia internacional, pero tenemos que empezar, lógicamente, como todos los días, con el monotema, que ya saben ustedes en lo que consiste. Cada vez nos lo ponen más complicado a los periodistas, o a algunos periodistas, para poder tomarnos en serio todo esto. Yo vengo diciéndoles desde hace semanas que hay que hacer un esfuerzo grande para procurar no tomarse esto pues como lo que en muchos momentos parece, ¿no? En las últimas horas, Esquerra Republicana y el PDeCAT han admitido que no existe una mayoría social en Cataluña a favor de la independencia de España. Esquerra Republicana y el PDeCAT, que llevan varios años dándonos una matraca verdaderamente infame con que el pueblo catalán tenía derecho al referéndum y a la independencia, a las dos cosas. No solamente postulaban por hacer una consulta, por supuesto ilegal. No, es que decían que Cataluña quería la independencia. Ahora no, ahora dicen lo contrario. Ahora dicen que la mayoría no está de acuerdo. Lo explicaba a su modo ayer, escuchen, Joan Tarda. ¿Saben por qué todavía no somos independientes? ¿O no lo hemos sido todavía? ¿O todavía no lo somos? Que cada uno lo diga a su manera. Porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido. Dice Tardá que los independentistas son demócratas y buena gente. Profesor Veiga. De buena gente no me cabe duda, sobre todo en el circo que ellos han montado y teniendo en cuenta su propia autolegalidad que han construido paralela al estado virtual que querían defenestrar, ¿no? Pero más que virtual era presente. A ver, Tardá no ha dicho ninguna mentira, es decir, no hay una mayoría que quiera ser independiente. Esa es la tragedia del nacionalismo. Es que han dado un golpe de Estado. Han dado un golpe de Estado, han subvertido el orden constitucional y se han reído de todos nosotros, es decir, y le hemos hecho la coreografía. ¿Qué queda de manifiesto? Pues que son unos figurantes y unos farsantes absolutos. Es decir, llevamos mucho tiempo hablando todos de las grandes mentiras que están en las patrañas. No ha habido contrarrelato por ninguna parte que desactivase un poco toda esa panoplia de mentiras, insinuaciones, agravaciones. Es decir, ese victimismo falsario, que en el fondo es la gasolina perfecta para jugar con las emociones y la psicología social de la sociedad, en este caso la sociedad catalana y por extensión de toda la sociedad española, que hemos seguido ese juego. Nos han embarullado un juego tremendo, en el juego de lo absurdo, de lo mezquino. Hemos seguido bailando la partitura que ellos han querido un poco pentagramear y ahora estamos en esta situación donde la gente ya no se toma absolutamente nada en serio. Es verdad que hace un tiempo el propio Artur Mas, ahora menos de un mes, venía a decir que no había condiciones para la independencia o para el día después de la independencia y todo esto es como un castillo de naipes que se ha desmoronado. Ahora bien, estamos ya en campaña electoral, pre-campaña pero en campaña. Esto es, hace 2 días el presidente del gobierno, que todavía está tardando para convocar elecciones generales, decía que apelaba a esa mayoría silenciosa. A lo mejor esa ruleta le sale mal. Y vamos a ver, porque aquí se va a votar con las tripas, con las vísceras, como se hace por otra parte en España asiduamente, y vamos a ver qué es lo que sucede y quién moviliza. Y el nacionalismo pues está como reculando, no voy a decir dolosamente, pero sí manifiestamente en el sentido de que está intentando que no se le fugue el voto de muchos descontentos y sobre todo de esas zonas coetáneas con ese centrismo imaginario que nunca ha existido, porque tampoco Ciudadanos está ahí, ni lo pretende aunque lo parezca, y esos ciertos votos del PSC, etcétera, está intentando arañar por todas las vías, porque sabe que también los más frustrados, los que han sido más ninguneados, ese voto no va a ir precisamente ni a ese PDeCAT, o como ya se llame, o Juntos por Cataluña o a Esquerra. Lo que sí es claro es que es el momento también de Oriol Junqueras, es decir, ahora sí que parece que va a dar ese paso. Ya veremos si toda esta farsa va a continuar o no continuar. Y lo más grave es lo que se está diciendo. Dejemos avanzar a la justicia por su paso, dejemos, que ya sabemos que es lento, pero sorpresivamente no es tan lento en este tema como en otros procedimientos o en otras causas. Es verdad que apremia, por supuesto, la prisa y la velocidad de crucero antes del día 21 de diciembre,
pero ahí se están dando pasos y ya estamos escuchando las voces de que una causa única, de si el Supremo es más benigno o no, pero también estamos escuchando, como se decía anoche en El Gato al Agua, por Banks, cuando decía el implacable argumento o relato de la jueza Lamela en los hechos. Es decir, el problema es si todos nos ponemos una venda y queremos mentir y negar las evidencias, y no hay pueblo más torpe que el español cuando se empeña en tropezar 3 veces con la misma piedra. José Luis. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo primero desmontar alguna de estas mentiras típicas. Es decir, hombre, es que las elecciones que dieron lugar al disuelto Parlamento se plantearon planteadamente como unas elecciones plebiscitarias, en el sentido de que eran los que estaban a favor y en contra de la independencia. Y ganó. La mayoría en votos fue de gente que no era independentista. Otra cuestión es que al traducirlo en escaños da una mayoría de independentistas, pero el voto no fue así. Por tanto, esto que ahora están descubriendo ya lo sabían perfectamente, y todos recordamos además cómo la CUP tuvo la llave de esta situación y no cedió todos sus diputados a ese, sino simplemente estrictamente a aquellos 2 o 3 que eran necesarios para conformar el gobierno. Fueron ellos quienes dijeron: señor Mas, usted no, y este venga a emularse en esta situación. Con lo cual, esto es bueno recordárselo, es decir, que bienvenidos sean a recordar las cosas como son. Yo creo que ellos son conscientes de que esa situación es insostenible, y yo creo que lo que se intenta reproducir es lo que históricamente se llamó la sociovergencia, es decir, un reparto de funciones que siempre funcionó. Vamos, valga la redundancia, Generalitat, Convergencia, el ayuntamiento de la gran ciudad, el Partido Socialista, y a partir de ahí, y luego los tripartitos. Yo creo que hay un intento solapado de volver a restablecer el tripartito en Cataluña, bajo la batuta de Oriol Junqueras, que es el que todas las elecciones dan como posible ganador. O de Roures. De Oriol Junqueras, o de Roures. Se presenta sí, bien. Sí, bueno. Bendecido, ¿no? Es decir, que siempre, de alguna manera, este tipo de situaciones están ahí, ¿no? Yo creo que no es nada nuevo. Es decir, quien puede tener la llave, que en su día tuvo Iniciativa per Catalunya, los Verdes, va a ser el equivalente, que es Ada Colau y sus muchachos de los comunes, y ya está, ¿no? Y vamos a ver, cara a la propia aprobación de los presupuestos del ayuntamiento, y cómo, tras romper el PSOE con Barcelona en Común, en el caso del ayuntamiento, ¿no? O con los comunes de Colau en el ayuntamiento, bueno, pues el refugio natural es con Esquerra, ¿no? Que parece que eso les va a funcionar. Yo desde aquí aprovecho, y con esto concluyo, es hacer un llamamiento al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, y oye, si te han echado del ayuntamiento de Barcelona, ¿por qué no haces tú algo en Madrid? Sí, por ejemplo. En Madrid, por no seguir entrando en más. Es que lo tienes como Felipe II, ¿no? Sí. Vamos a escuchar, si os parece, por cierto, bienvenido Ronaledo a esta tertulia. Enseguida escuchamos también el punto de vista de Ronaledo sobre este tema. Pero vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que ayer estuvo en otra emisora de radio haciendo declaraciones, hablando lógicamente, entre otras cosas, de este tema. Yo vengo diciendo desde hace algunos días y semanas que si algo bueno nos va a traer todo este aquelarre separatista y golpista, es que se ha recuperado en el discurso público, de cara a la opinión pública, una palabra que había desaparecido, que es la palabra mentira. En los últimos 30 o 40 años casi nadie hablaba de la mentira. La mentira era una cosa que estaba en el diccionario, pero nadie hablaba del relato basado en falsedades obvias y evidentes. Pues ayer incluso el presidente del gobierno hablaba de las mentiras en relación con Cataluña. Escuchen. Esto ha sido la historia de un gran engaño. Ahora dicen, no estábamos preparados. Hombre, pues ya podían haberlo dicho antes, ¿no? Ahora dice el señor Puigdemont, bueno, a lo mejor hay otras fórmulas distintas de la independencia. Oiga, pues podía usted haberlo dicho antes, ¿no? Esto no va a afectar a la economía, pues sí afectaba. No nos vamos a ir de Europa, pues sí se hubieran ido de Europa si llegara la independencia. Nos va a apoyar todo el mundo, pues no les ha apoyado nadie. Es decir, gente así está inhabilitada políticamente. Bien, es verdad que pueden presentarse a las elecciones. Bueno, pero entonces, de acuerdo con el presidente del gobierno, por lo menos yo, bien. Pero como decía antes Abel Veiga, es que no ha habido un relato oponiendo esas mentiras, que le correspondía a los gobiernos centrales. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando dice que deberían estar inhabilitados políticamente, el portavoz de su gobierno, señor Rajoy, no opina lo mismo. Porque hace nada que ha dicho que recibirían con agrado la noticia de que Puigdemont se iba a presentar a las elecciones, cosa que ya ha ocurrido. No ha sido cesado, que yo sepa, el ministro Méndez de Vigo. Por tanto, ¿qué está pasando aquí?
Yo decía antes Tardá que los independentistas, ahora voy con Mariano Rajoy, los independentistas eran demócratas y eran buenos. Buena gente. Pues al menos los líderes de este proceso independentista no han sido ni demócratas ni buena gente. Yo estoy seguro de que la mayoría de los independentistas catalanes, algunos habrán actuado de buena fe y probablemente sean demócratas, no los conozco a todos, ni buena gente, no los conozco a todos. Pero sí conocemos por sus hechos a los líderes de este proceso y no son ni demócratas ni buena gente, porque han secuestrado a la sociedad catalana, han hecho mucho daño a la sociedad catalana a sabiendas de que lo iban a hacer y por lo tanto no les ha importado. No les ha importado hacer ese daño brutal que están haciendo, esa confrontación incluso familiar. La mayoría de las familias en Cataluña no se hablan los unos entre los otros y en buena medida es por esta gente que no es ni buena ni demócrata. En segundo lugar, hablaba el presidente del gobierno el otro día de la mayoría silenciosa. Dijo él también, mayoría silenciosa o silenciada. Yo creo que tiene más de silenciada que de silenciosa, pero afortunadamente parece que está saliendo de ese silencio. Pero lo que estamos asistiendo en los últimos días es a otro nuevo teatrillo de los independentistas que están en clave electoral y coincido plenamente con Abel, lo que están aquí es intentando camuflar su incompetencia y sus delirios para intentar sacar provecho el 21 de diciembre y que no se note que han sido torpes, han sido incompetentes y que han llevado a la sociedad catalana donde la han llevado y por lo tanto están intentando tácticamente recular, decir que no se ha podido conseguir la independencia, que esto era muy difícil. Bueno, pero es que están diciendo todo lo contrario de lo que decían hace un mes, porque vamos, esto parecía que iba a ser facilísimo, que al día siguiente se iba a pegar la gente en los bancos por estar allí, es decir, el relato de la mentira al que aludía el presidente del gobierno. En relación a la mayoría de votos que tuvieron los constitucionalistas o el Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular en las últimas elecciones que presentaron ellos como plebiscitarias, aquí tenemos un problema fundamental que lo vamos a ver el 21 de diciembre, que es la ley electoral catalana. La ley electoral catalana no reproduce la población que tiene Cataluña, sino que hay zonas del territorio de Cataluña que están infraponderados por la ley electoral y hay otras zonas, como son Lérida y Gerona, que están sobreponderadas en la ley electoral catalana, con lo cual ese obstáculo que tienen las mayorías constitucionalistas para conformarse en el Parlamento de Cataluña va a seguir estando vigente el 21 de diciembre. Y por último, cuando dice el presidente del gobierno ayer, dice, hombre, podía haberlo dicho usted antes. Hombre, señor presidente del gobierno, también podía haber hecho usted algo antes, claro, ¿no? Porque ya hemos visto que aplicar el 155, incluso como se está aplicando a nivel de pastillitas ahora mismo, pues estamos viendo que cuando se cumple la ley, al final aquí la gente tiene que recular de alguna manera y tiene que buscar las escapatorias. Cuando estamos en la doctrina del apaciguamiento, de por Dios, no vamos a hacer, ahí es cuando realmente se subvierte la legalidad, cuando realmente se hace un daño brutal a la sociedad catalana, como se ha hecho, y se llega a la situación a la que se ha llegado. Yo creo que no teníamos que haber llegado nunca a la situación a la que se ha llegado. Creo que las pastillitas ya se vio en su momento que no servían para nada. Se ha tenido que meter el bisturí, aunque sea de una manera suave, pero cuando se mete el bisturí, pues estamos viendo que se está reconduciendo la situación de alguna manera. Pero si se hubiese aplicado el 155 antes, yo creo que esto hubiese sido algo más indoloro. No sé si, Ronaldo, querías decir algo sobre este tema. ¿Cómo estás viendo todos estos últimos acontecimientos en Cataluña? Bueno, ayer tuve la oportunidad yo de hablar un poco con Santiago Abascal, el presidente de Vox, y estuvimos conversando un poco de esta situación. Y los dos estábamos de acuerdo. Básicamente estábamos diciendo, estamos ahora bebiendo la copa que hemos preparado por 40 años. Por 40 años, estábamos comentando ayer, había un juego en la política española de ver quién le daba más cuerda a los catalanistas, quién los dejaba hacer más y más y más, quién se rendía más ante ellos. Y había prácticamente una competencia entre el PSOE y el PP, de quién les dejaba hacer más. Una dura competencia. Precisamente para que estos catalanistas no los llamaran facha, que es el horror, el terror de todo político aquí. Entonces, pues había que ceder más y más, y cada vez que se les cedía a los catalanistas, se les contentaba por 1 o 2 años, pero a los 2 años pedían otra cosa más. Entonces había que complacerlos, porque si no, los llamaban facha.
Y así por 40 años. Y había que quitar a la Guardia Civil, y había que darle a los mozos, y había que darle más dinero, y había que darle más competencia, y había que dejar que adoctrinaran a los niños en las escuelas, y había que dejar que la inversión lingüística, y había que dejarles todo. Pero ahora que quieren realizar su sueño, llevarlo a cabo, consumir el acto, por decirlo así, pues ya no pueden. Entonces esa es ahí la gran contradicción. Estamos bebiendo el producto, estamos bebiendo el resultado de 40 años de rendición, de cobardía, y que se les había dejado hacer lo que les diera la gana, y ahora llegamos a un punto cero, y esa es la gran contradicción en que está España ahora. Yo quiero decir públicamente que estoy totalmente a favor, lo digo porque ha sacado su nombre Ronaledo, de lo que ayer puso en redes sociales Santiago Abascal, presidente de Vox, instando a la ilegalización de los partidos golpistas, Esquerra, la CUP y el PDeCAT. Ya sé que es una cuestión discutible y que hay gente que no está de acuerdo con esto. Yo, en cambio, estoy totalmente de acuerdo con Santiago Abascal cuando dice: existe la posibilidad de que estos partidos, al servicio del golpe a la democracia española, consigan retener el gobierno de la Generalidad y mantengan íntegra su capacidad de adoctrinamiento y manipulación de la sociedad catalana. Si esto es así, lejos de haber solucionado el problema, lo habremos retrasado. Nuestra democracia no puede permitir que unas organizaciones que han participado en un golpe de Estado, han declarado abolida la Constitución y proclamado la independencia de una parte del territorio nacional, continúen participando en el juego político y nutriéndose de importantes fondos públicos. Opiniones. Bueno, yo no sé si hay que legalizar o no, es decir, eso está en manos de los jueces, digo, pero vamos a ver, también hay otro partido ahí que ha participado más allá con esta situación, que son los de Cataluña Sí que es Pot, que estuvieron presentes en el acto de la votación. Otra cosa es que votaron en contra, y algunos lo que hicieron fue enseñar su papeleta, y que entraron a jugar, o sea, fueron parte de alguna manera de la estrategia política. Otra cuestión es el resultado, ¿no? Con lo cual tienes que empezar a legalizar muchas cosas, ¿no? Y habría que legalizar seguramente, claro, es que estamos en un problema, es decir, es que a mí no me sale ningún partido sano. O sea, tengo un problema. No, porque otra al final cosa es contribuir a un golpe de Estado. Bien, pero digo, sí, una cosa es el golpe de Estado, pero al final también, digo, si hay hechos delictivos, hay hechos delictivos, y luego podemos ver la naturaleza o no del hecho delictivo y la gravedad o no de la situación. Pero claro, cuando algún partido ha sido condenado, estoy hablando del PSOE en su día, el tema Filesa y tal y cual, por la financiación irregular, y vamos a ver cómo acaba el tema de Gürtel, etcétera, en el Partido Popular, que con este tema también se está pasando de puntillas, y algunas declaraciones que se están realizando ahí. Bueno, entonces a mí me parece que la justicia tiene que actuar. A mí me parece que en este momento político no es fundamental el hablar de legalización. Yo creo que no contribuimos a nada, en todo caso al victimismo, y en todo caso si hay hechos. Pero a mí lo que me preocupa de esto, y cuando decías el profesor Veigas, es decir, el tema de la justicia. Vamos a ver, yo no sé si va a ir al Supremo o no, es más posible que acabe en el Supremo. Podemos tener que el cabeza de la lista más votada, que por tanto que pueda tener más apoyos, esté en la cárcel. Entonces, aquí la cuestión es, hombre, el sufragio, el derecho a votar en las elecciones lo tienen. El ir al Parlamento, allí a la sesión de investidura, eso depende del juez, de que lo autorice o no. Y no solamente a él, sino a aquellos diputados que puedan salir electos y que estén en la cárcel, el que vayan a la sesión de investidura a votar o no. Eso depende de una decisión judicial. Por tanto, la conformación de un posible gobierno de la Generalitat de Cataluña puede estar en manos no de los electores, sino de la decisión que puede tomar un juez. Eso me parece más que preocupante. Digo, seguramente son las reglas legales, pero pensar hasta qué extremo eso puede condicionar. Es decir, cuando hablamos de la separación de poderes, que nos la creamos o no, el que al final, el que se puedan faltar 2 o 3 votos, que pueda estar ahí para conformar un gobierno de un signo u otro, eso depende de que un permiso carcelario, dices, bueno, pues a mí me deja un poco, me deja preocupado. Venga, Antonio o Abel y Antonio, pues luego hacemos una pausa. Jurídicamente yo veo muy complicado que haya una causa siquiera para plantear la situación de ilegalización. Que lo merezcan y que lo pensemos es otra cosa, y ahí podemos estar de acuerdo o no. Este país casi tardó 40 años en ilegalizar a la mesa de HB. Es decir, y no todos estaban por la labor. Y cuando digo todos, los dos grandes partidos que han protagonizado la teoría del adoctrinamiento por omisión. Como decía Ron, es decir, aquí durante 40 años hemos estado adoctrinando
Y yo digo una cosa, y lo que nos queda, porque no hemos vuelto al punto cero. Aquí se va a continuar adoctrinando y de hecho se sigue haciendo día a día porque el gobierno central sigue desistiendo de estar presente y lo niega. Eso sí, hay que indultar, entre comillas, la palabra indulto al inspector de educación que se atrevió a decir que había adoctrinamiento. Basta escuchar a cualquier padre o cualquier padre castellano hablante que esté viviendo residenciado en Cataluña o cualquier alumno y te van a decir cómo es el adoctrinamiento, incluso en la universidad, en las universidades públicas. Es decir, no me meto con las privadas, por supuesto. Es decir, ilegalizar yo creo que no es la situación, porque sí hay, concuerdo con José Luis, eso es esa espiral de victimismo. Habría que depurar el concepto, el tipo, y ver si realmente si ha habido golpe de Estado o no golpe de Estado. Lo que ha habido aquí es una pantomima absurda que nos ha llevado pues a un escenario, a un, entendedme bien, un prostíbulo de acciones e inacciones que todo es simbólico, según la señora Forcadell. Ya hemos visto que son los más osados, los que más gritan, los que creían que la calle era suya. Como decía Antonio hace un momento, un poco recordando al presidente del gobierno, esa mayoría silenciosa o silenciada, yo decía, o autosilenciada, porque también el españolito de a pie le gusta estar muy bien cruzado de brazos, mirando como peatón pasmón sin opinión de ningún tipo, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que esa no es la solución. Y dentro de esas teorías que hemos tenido, no podemos olvidar que durante 7 años y medio el PSC estuvo gobernando la administración catalana. Es cierto que, tanto con Maragall como con Montilla, es cierto que lo estuvo haciendo con un tripartito, pero han sido cómplices también de toda esta situación. Y recordad solo una imagen, cuando el Endacari y el presidente de la Generalitat salen o hacen cualquier declaración, jamás está la bandera o la enseña nacional. Cuando sale otra de las históricas, e insisto que para mí las 17 son históricas, desde luego que no tiene más razón de historia ninguna de las 3 nacionalidades históricas en esa concesión caprichosa del año 78 que ha generado todos estos problemas, sobre todo en 2 comunidades autónomas. Es decir, jamás se respetan los símbolos constitucionales. Es decir, y todo eso se ha permitido. Por lo tanto, decir que el gobierno central también tiene mucha autodosis que aplicarse. Vamos a hacer una pausa, si me permite el profesor Alonso Timón, que siempre hacemos a esta hora, 8:55 minutos, y a la vuelta continuamos con este asunto y con otro, además con protagonista telefónico, profesor, porque todos los que amamos Extremadura, entre los que me cuento, por razones familiares y de todo tipo, de esa maravillosa tierra española, querríamos que hubiese mejores infraestructuras ferroviarias, ¿verdad, profe? Sí, yo creo que hay algunos que tienen más razones para quejarse que otros, incluso hay algunos que en vez de intentar desconectar de España, lo que intentan es conectarse más, integrarse más, y son también silenciados y son también castigados con unas peores infraestructuras. Por lo tanto, esperemos que no haya ciudadanos de primera y de segunda en este país, sino que hay regiones de España que también tienen derecho a que se desarrollen y a que puedan tener un progreso económico. Bueno, pues luego hablamos un poquito de Extremadura, que desde luego que lo merece. 8:56, una pausa. Esta es la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Radio Inter, la radio donde lo más interesante está interconectado. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales. Elijo ponerme gafas. Elijo ponerme guantes. Elijo ponerme el arnés. 20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid. En Sales Systems ofrecemos soluciones en servicios de consultoría y mantenimiento informático a empresas en la Comunidad de Madrid. Soporte remoto y asistencial, sin límite de tiempo y asistencia técnica urgente en menos de 4 horas. Entra en adiosamisproblemasinformáticos.com o llama al teléfono 91 533 4409. En Radio Inter, a las 12 del mediodía, Saludable, con Emilio Javier. Estar bien y ser feliz. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96.
Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en La Inter, los domingos a partir de las 11 de la noche. Radio Inter, la radio que esperabas. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. En punto de la mañana, bueno, ya con los cafetitos en la mesa, continuamos en la animada tertulia de los miércoles con Antonio Alonso Timón, con José Luis Fernández Santillana, con Abel Veiga y con Ron Aledo, hablando naturalmente de Cataluña. Ya decía yo antes que, bueno, que es muy discutible el asunto de la ilegalización, que cada uno lo ve desde su punto de vista y todos seguramente son respetables. Pero yo vuelvo a subrayar una cierta contradicción que existe entre el hecho de, por una parte, meter en la cárcel a las personas y dejar que los partidos terminen haciendo lo mismo que ya han hecho esas personas. Es decir, en una especie de pescadilla que se muerde la cola y que no sé muy bien a dónde nos lleva. Desde luego creo que a nada bueno, pero en fin. El expresidente catalán Artur Mas decía ayer que el objetivo de la independencia sigue perfectamente vigente y que no es un capricho de 4 locos o de 4 gatos, sino que es compartido por más de 2 millones de personas en Cataluña. Lo del dato de las 2 millones de personas supongo que lo saca de la estracanada del 1 de octubre. Bueno, yo también podría decir que es 1 millón o 500.000. Eso, bueno, eso ya lo veremos, pero volviendo al tema, yo sí que estoy bastante de acuerdo con Santiago Abascal, como decía, vamos a ver. Aquí hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 6 de la Constitución, que dice que los partidos políticos tienen que tener un régimen de funcionamiento democrático y que tienen que acatar. Entonces, por lo tanto, si estos señores se han saltado las reglas democráticas, si estos señores han hecho todo lo que han hecho y además los líderes de estos partidos políticos están encarcelados por la comisión de delitos, hombre, a mí no se me ocurre que en el ordenamiento jurídico español tuviese cabida cualquier asociación ilícita, porque es que estos señores se han convertido ahora mismo en una especie de asociación ilícita. Por lo tanto, el funcionamiento de esos partidos políticos en este momento no está respetando las mínimas garantías democráticas o los mínimos estándares de funcionamiento democrático, con lo cual no me parece descabellado, sino que me parecería bastante razonable iniciar procedimientos de ilegalización de estos partidos políticos. Entre otras cosas, también se ha visto, y ya hemos vivido uno de estos procedimientos en España con Herri Batasuna, se ha visto que no pasa absolutamente nada cuando ilegalizas a un partido político. Bien es cierto que posteriormente esa ilegalización de Herri Batasuna llevó a otras situaciones no precisamente muy edificantes, como es la dulcificación de Herri Batasuna y el seguir manteniendo a los sucesores de Herri Batasuna en las instituciones, que es una cosa que deberíamos haber intentado evitar.
Pero no me parece, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico, además hay que pensar que efectivamente, como estabas diciendo tú ahora mismo, Rafa, si las personas cometen delitos, ¿por qué no los cometen? La reforma del Código Penal que se operó en el año 2010 también reconoció una responsabilidad penal de las personas jurídicas y no solo de las personas físicas, con lo cual yo creo que sí que habría base constitucional y base legal para poder plantear una ilegalización de unos partidos políticos que están haciendo un daño terrible a este país y muy concretamente a muchas personas de este país. Sí, hace un par de semanas atrás me preguntaron en la tele, estaba en un debate televisivo y me preguntaron un periodista británico me preguntó por qué el gobierno de España no hace una negociación con el gobierno de Cataluña al respecto. Y yo le expliqué, bueno, pueden negociar sobre muchas cosas. El gobierno de España puede negociar con el gobierno de Cataluña, con la Generalidad, sobre impuestos, sobre autonomía, sobre control de las carreteras, sobre educación, etcétera, etcétera. Pueden negociar sobre una decena o decenas de temas, pero no pueden negociar sobre cómo hacer esta República Independiente Catalana. No pueden negociar sobre ese tema porque ese tema es un delito. Romper a España todo es un delito por la Constitución, por la ley. Entonces, es lo mismo. Yo no puedo negociar con alguien, coordinar con alguien cómo robar un banco, porque eso es prevaricación, eso es conspiración para cometer un crimen. Entonces yo le expliqué al tío, mira, no pueden negociar sobre cómo hacer una República Catalana, pueden negociar sobre otros temas, sobre impuestos y qué sé yo, pero no sobre eso. Y imagínense que un partido político aquí en España, y de hecho están prohibidos los partidos políticos en Alemania que sean independentistas y en otros países de Europa están prohibidos. Imagínense que un partido político ponga en su agenda, ponga en su carta de fundación, nuestro objetivo principal es robar un banco. Vamos a robar un banco, vamos a hacer todo lo posible para que de aquí a 5 años robemos bancos. Y lo vamos a hacer democráticamente. Y lo vamos a hacer, pues eso es un crimen. Eso es un partido político en cuya carta, en cuyo objetivo hay un crimen, sea el crimen cual sea, ya sea romper a España en dos, ya sea robar un banco, ya sea lo que sea, es un crimen. Eso es un argumento muy fuerte a nivel jurídico. Ron, que tú eres norteamericano, ¿tú crees que, por ejemplo, Donald Trump o antes Obama hubiese negociado con el gobernador de Alabama o de Texas que se saliesen de Estados Unidos, de la Unión? Of course not, never. Hubo una guerra civil en Estados Unidos por eso mismo, porque la mitad de Estados Unidos del sur quería separarse y Lincoln dijo que no, y por eso hubo una guerra civil pero brutal. Más reciente, ¿no? Kennedy y Alabama y los disturbios raciales, ¿no? El gobernador de Alabama se destituyó y no pasó absolutamente nada, ¿no? Es decir, yo, digo, en cualquier caso, digo, puede haber razones o no, pero a mí me parece, digo, por ser justos en el tema, digo, el tema de ilegalizar en un partido político, yo creo que tiene que ser una cosa muy determinante, muy clara, ¿no? Digo, porque en este caso lo que se ha mandado a la cárcel y los que han tomado la iniciativa es el gobierno de la Generalitat, que no es el partido. No es, digo, más allá que esas personas pertenezcan a un partido, pero no necesariamente. Y de hecho, en la cárcel están gente del PDeCAT, gente de Esquerra Republicana y algunos que no están adscritos formalmente a ningún partido, digo, o que no tenían por qué estar. Entonces, me parece que este tipo de situaciones hay que dejarlas claras, porque eso no es un lío. Es decir, una cosa es Rajoy y otra cosa es el PP. Cuando la gente dice que el PP es una banda organizada para robar, oiga, todo el PP no lo es. Habrá algunos dirigentes del PP que se han beneficiado de esa situación y que tendrán que pagar seguramente, igual que en su día lo hicieron con alguna gente del Partido Socialista. Por tanto, lo que estamos juzgando aquí es la acción de unos gobernantes, de los que están formando parte del gobierno de la Generalitat o de la Generalidad de Cataluña, y son los que están encausados. Por tanto, los partidos, en todo caso, lo que han hecho ha sido dar su voto, o los diputados de esos partidos dar su voto. Ni siquiera consta que formalmente esos partidos se hayan reunido para tomar la decisión, porque lo único que hace ese tipo de historias es la CUP. Entonces, bueno, un poquito de tranquilidad, me parece que está bien, y no es lo mismo que en el caso de Rui Batasuna, donde formalmente lo que había era una pertenencia como a banda armada. Es decir, era un brazo ejecutor, era el brazo político de una organización criminal, que eso no se da en este supuesto. Digo, por matizar las cosas y por entrar. Pero a partir de ahí, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo con ¿no? los matices, bueno, no sé, me parece que si esto, te lees el auto de la juez Lamela, sí. Si te lees el auto de la juez Lamela, pero son personas, no partidos. Matices son unos matices que muy matizables. Bien, sí. Por lo tanto, la organización, como describe, el auto de la juez Lamela, esto era una organización
perfectamente organizada, valga la redundancia, para delinquir, como es el proceso, que al final es un delito. Digo una cosa, hay países a los que nadie discute una tradición democrática incluso muy superior a la nuestra, que en sus constituciones han puesto negro sobre blanco que no puede haber partidos políticos que vayan contra la unidad del país y que subviertan el orden constitucional. Y nadie discute que esos países sean democráticos. Aquí en España se plantea la ilegalización de este tipo de partidos y parece que somos una dictadura fascista. Es lo que no termino de entender. No, pero hay una cuestión, es el tema de control previo de legalidad. Quiero decir, si yo estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, es decir, un partido de esa naturaleza no tiene que existir. Y yo estoy feliz de que eso lo tengan los alemanes, lo tengan los portugueses y lo tengan algunos otros más. Es decir, pero el tema de fondo es que hay una ley de partidos políticos que es incluso posterior a la propia nacimiento de esos partidos. Entonces, oiga, cuando nacieron nadie les cuestionó. Entonces no es lo mismo no dejar nacer, no dejar que existas, a que existiendo te quieran hacer desaparecer. Digo, no es lo mismo, ¿eh? Quizás aquí el problema ya no solo es si ahora mismo nos movemos en un terreno de arenas movedizas, que yo creo que lo sería plantear esta situación, sino cuánto culpen vigilando. Es decir, claro, aquí se permite que cualquier asociación con una voluntad política o no política, etcétera, cualquier organización, se le da carta de naturaleza y se puede inscribir en el registro pertinente y nadie supervisa, nadie controla y nadie vigila. Es decir, yo no quiero llevar las ascuas ahora a recordar la corrupción, es decir, porque parece que nos estamos saliendo por la tangente, pero hubo un expresidente autonómico mediterráneo que dijo, nosotros acabamos de ser redimidos ya por las urnas. Sí. Y se le han inhabilitado y era un corrupto y muchas otras cosas, y no solo por unos trajes, que eso es la mentira y la panoplia que se nos quiso vender. Entonces, aquí se ha hecho y deshecho muchas cosas. Es cierto que la repugnancia moral y política que producía HB, Euskal Herria, que el Partido Comunista de las Tierras Vascas y todos los sucedáneos y Batasuna, que se le ha llamado, y tuvimos que tragarnos las tripas para ver a un terrorista asesino, no preso político, fugado, por supuesto, Josu Ternera, y toda esa calaña y ralea humana de pistoleros y asesinos, y los vimos allí, y vimos cómo se reían de todos nosotros, y no se hizo absolutamente nada. Entonces, es decir, hay que tener mucho cuidado en plantear, y sobre todo plantearlo en partidos que no están o no tienen ahora mismo representación parlamentaria. Como discurso, como argumento, es decir, o como relato, yo lo admito, por supuesto, y es una idea más que está encima de la mesa. Llevarlo a la práctica, lo veo inviable. Porque no hay voluntad política de hacerlo. Pero es que nunca ha habido voluntad política en España de nada. Jurídicamente hay base legal para llevarlo a cabo. Sí, pero yo me cuesta ver al Supremo, incluso veremos si esto llegaría al Constitucional, dar este paso. Con toda seguridad que porque no. Estáis hablando de Alemania, y yo planteo planteo una cosa. Yo no sé si la Constitución alemana prohíbe o no prohíbe los partidos independentistas o que proclamen eso. Lo que sí prohíbe, y en 1952, si no recuerdo mal, se hizo, fue prohibir el partido imperialista. En 1952. Y la Constitución de Bonn es de 3 años antes. Es decir, pero ahí tenemos partidos xenófobos y partidos de toda índole y ralea también, que están balbuceando cualquier tipo de soflama por toda Europa y no pasa absolutamente nada. Y lecciones de democracia a Alemania yo no se las daría, aun a pesar de su pasado, que su pasado no nace desde el 45, nace en Weimar, y los errores de Weimar llevaron a lo que llevaron. Es decir, Italia, por supuesto, que deja mucho que desear como democracia, es decir, y Francia es lo que es, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aquí, pero pasa que este es un debate que nos salimos, porque, ojo, los partidos son instrumentales, y al final podemos ilegalizar, pero mañana tienes otro y vas a tener otro con más militantes todavía, porque es verdad que eso es alimentar el victimismo, y lo que falta, y ahí sí coincido con Antonio, es coraje y valor político y voluntad política. Lo de alimentar el victimismo, Abel, yo es que prefiero alimentar el victimismo de estos verdugos que alimentar el victimismo de las que realmente son víctimas. Vamos a tener que hacer una pausa en este asunto porque hemos conseguido, con un poco de esfuerzo, la comunicación telefónica con Antonio García Salas. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Muchas comunicación gracias. telefónica. Bueno, lo decíamos hace un momentito, usted forma parte de una plataforma que lo que persigue básicamente, corríjame si estoy equivocado, es mejorar las infraestructuras ferroviarias con Extremadura, ¿no? Bueno, en este momento es el tema que está encima de la mesa. Nosotros pretendemos el mejorar la conexión a todas las redes del siglo XXI, ¿no? Este suroeste peninsular que está de alguna manera aislado, abandonado. Quien ve a veces los mapas de España con las conexiones, pues es sorprendente cómo hay una isla, una tierra innata, una tierra incógnita ahí en medio de
en medio del mapa de la península ibérica, en el que por razones históricas, seculares, pues estamos apartados prácticamente pues de toda capacidad de poder conectar de manera rápida, fluida, con España y con Europa. En un momento en el que muchos piden la desconexión, nosotros llevamos años ansiando la conexión, ¿no? Efectivamente. Le habla don Antonio, un absoluto enamorado de Extremadura, pero para nuestros oyentes que desconocen en concreto esta situación, cuéntenos, ¿cómo es ahora mismo la realidad ferroviaria de Extremadura? Bueno, somos la única región de España que no dispone de una red, de una conexión a la red nacional de larga distancia, ¿no? O sea, tenemos evidentemente unos trenes que son de cercanía. O sea, imagínense un tren de Badajoz a Madrid con el mismo tren que el que va de Leganés a Madrid, ¿no? En el que, como consecuencia de un abandono de muchos años, pues se producen unas incidencias permanentes de parada del tren en mitad de la carretera, del trayecto. Imagínense este verano con los días que ha habido de 43 grados, donde ha habido varios días en el que los trenes se paraban en la mitad del camino o iban sin aire acondicionado o los servicios sin funcionar. O sea, ha habido un deterioro progresivo de lo que son los servicios mínimos que hemos tenido, pero fuera de cualquier línea de larga distancia. O sea, entre Badajoz y Madrid son 5 horas 20, es la distancia de conversión tren-carretera más grande que hay en España. O sea, en los años 90 llegaron las autovías en España, prácticamente pues se democratizó de alguna manera la infraestructura de transporte en toda España, pero ya cuando llegaron las autovías irrumpió el AVE, ¿no? La alta velocidad. Y en el transporte profesional, pues la gente se empezó a acostumbrar a ir en AVE. Y evidentemente uno iba en el año 89, pues de Madrid a Zaragoza sin ningún problema en una carretera infernal en autovía. Cuando llegó la autopista, pues aquello fue un avance espectacular, lo que lo hicimos muchas veces, pues aquello nos parecía aquí increíble, pero cuando llegó el AVE, pues a nadie se le ocurre de Madrid a Zaragoza ir ya en coche, va en AVE, va y vuelve, o va a Valencia, va y vuelve, ¿no? O sea, don Antonio, entre ir a las Urdes en burro hace unos años y lo que hay ahora mismo, se ha evolucionado poco, ¿no? Más bien. Bueno, teniendo en cuenta las características de cada época, evidentemente, ¿no? Y eso es algo que cuando dio el salto a las Urdes, que hoy día no es esas Urdes de Buñuel o de Alfonso XII, ¿no? Sí. Pues fue por consecuencia de que Gregorio Marañón pues hizo unos informes, convenció en aquel momento al rey y se hizo un esfuerzo, ¿no? O sea, piense que en Extremadura, después yo diría de toda la historia, solamente ha habido 2 actuaciones realmente de impacto. Los romanos nos dotaron de una red de caminos espectaculares, ¿no? La red de caminos que hizo de Mérida por un centro de la península ibérica y de conexión pues de todo el interior. Y después, en los años 40 y 50, pues el Plan Badajoz o los regadíos del Tajo, que permitió de una tierra que todavía está en el inconsciente o en la percepción de la gente como una tierra seca, árida o muy pobre, pues convirtió Las Vegas del Guadiana en uno de los puntos de desarrollo de España, que hoy día pues el 80% del tomate de España se produce aquí, de las ciruelas o del arroz o de tantos otros productos que muchas veces son desconocidos. Don Antonio, no tenemos mucho tiempo más. Le quiero preguntar, eso sí, ¿por qué iniciativas concretas están ustedes tomando a cabo llevando a cabo para intentar paliar en la medida de lo posible todo esto? No sé si con ayuda del presidente extremeño o no. Sí, efectivamente. Nosotros iniciamos este movimiento que es puramente empresarial y privado, 100% privado, Extremadura en Red, de empresas de Extremadura que son líderes a nivel nacional o en la exportación. Y por razones, evidentemente nosotros hemos algo influido, pero también las circunstancias, la oportunidad pues ha conseguido que esto cale en general en la opinión pública extremeña, pero empieza a calar en la opinión pública española, en un momento en el que prácticamente pues toda la red básica de ferrocarril de alta velocidad o de infraestructura de alta velocidad pues se está ya con una fecha de finalización. Pues hay una que es la Madrid-Lisboa, que no es la de Extremadura, y esto yo creo que es muy importante, es la Madrid-Lisboa,
pues es la única que no tiene fecha de finalización, ¿no? Y entonces, y con un deterioro de la red convencional a unos niveles que ya, cuando pedimos un tren digno, yo creo que lo que estamos pidiendo es dignidad de España. Hay que tener en cuenta que la única región que todavía queda en lo que es conocido por Objetivo 1, ¿no? Es Extremadura, ¿no? Y yo creo que España, por dignidad, no puede tener un territorio abandonado en el que los costes de la infraestructura son realmente insignificantes, en relación. O sea, fíjese un dato: 1 kilómetro de AVE de Extremadura, de la red que va a Lisboa, son 8 millones de euros. Un kilómetro de la red del País Vasco, de Galicia, del litoral mediterráneo... O de Asturias, el túnel de Asturias. Asturias, bueno, no digamos, claro, el túnel de Pajares, ¿no? Está por encima de los 30 millones. Claro. O sea, estamos hablando de unas infraestructuras, de unos costes mínimos, una infraestructura que van a ser rentable porque van a conectar Lisboa con Madrid, cosa que está absolutamente abandonado. Piensen ustedes con la red de carretera española, que viene de Carlos III, los caminos reales, todas conectaban Madrid con grandes puertos, ¿no? La 1 con Bilbao y con Francia, la 2 con Tarragona, Barcelona y Francia, la 3 con el Levante, la con el sur, y la 6 con los gallegos, pero nos encontramos una que llegaba a Badajoz. Es como si el resto de las redes de carreteras, pues llegase una a Burgos, la otra llegase a Zamora, la otra llegase a Guadalajara o a Albacete o a Ciudad Real. Pues no se vería eso así. Claro. Hoy día tenemos la posibilidad de Lisboa y Sines, dos grandes ciudades, España y Portugal, y dos grandes ciudades, Lisboa y Madrid, con los puertos portugueses, en las que da un gran valor a España y a Madrid. Bueno. O sea, no estamos hablando de la infraestructura de Extremadura como nadie habla de la infraestructura de trenes de Castilla-La Mancha. Evidentemente pasa por Castilla-La Mancha. Claro. Estamos reclamando una infraestructura que cambia el escenario completamente. Piense que no hay, entre Madrid y Lisboa, no hay más que un tren nocturno en Lusitania que va por Salamanca y que muchas veces se coge más para ahorrar una noche de hotel. Un solo hotel. Un solo tren. Entre Lisboa y Madrid, entre Madrid y Sevilla hay 30 aves diarios. O sea, estamos hablando de una infraestructura que tendrá un uso espectacular, que va a tener un crecimiento como ninguna otra tiene en España. Y sin embargo, pues nos tienen olvidado, y por eso este sábado en Madrid, a instancia de lo que se llama el Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, que se lidera desde el gobierno regional, pues vamos a intentar dar a conocer, dar una voz ahí, que sabemos que en Madrid todos los días hay 28 manifestaciones, hay una sobredosis, además con el tema catalán, evidentemente que es muy difícil pues poder hacer llegar la voz, y que necesitamos la complicidad de los medios de comunicación, y agradecemos muchísimo la economía que nos pueda permitir esta Encantado, don Antonio, la manifestación es este sábado a las 11 en Plaza España, ¿no? Bueno, más que una manifestación es una concentración. Una concentración, vale. Es de 11 a 2, a la 1 es cuando se dé el manifiesto por parte de Pepa Bueno y Jesús Sánchez Adalid, y bueno, va a haber actos que tampoco pretendemos ni cortar tráfico, ni molestar, que sabemos que al final, hacer pues, llegar Madrid, su voz, en definitiva, ¿no? Es la que padece pues la molestia o las ganas que tenemos de poderlo contar en Madrid, y no queremos molestar, no se quiere molestar a Madrid, no se quiere molestar al tráfico, va a ser algo pues más bien festivo y con el menor impacto, entendemos, en la circulación, ¿no? Don Antonio, le deseamos toda la suerte, ¿eh? Pues muchísimas gracias y muchas gracias por atender y difundir, porque necesitamos las provincias, como se dice habitualmente o se dice históricamente, pues también existimos, ¿no? Y mucha que no pase suerte. como en el siglo XVI o XVII, que se miró solo al noreste y se abandonó el suroeste, y así nos fue. Mucha suerte, don Antonio, un abrazo muy grande. Muchas gracias, un saludo. Son las 9:22 minutos. Por cierto, que el ministro de la Serna ha anunciado que en 15 días se van a poner a la venta los billetes para el tren Talgo, que discurrirá por Extremadura en el primer trimestre del año, es lo que ha anunciado el ministro de la Serna. Tenemos que hacer, como siempre hasta ahora, una pausa, luego retomamos el tema catalán aquí en Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. La materia prima perfecta, 100% propia, las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado.
Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el Pozo su jamón Reserva Serie Oro. Y así sale. Perfecto de sabor. Reserva Serie Oro El Pozo. Siempre sale bueno. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. Prueba también el jamón bodega del Pozo. El pata negra del jamón blanco. Llévatelo, te aplaudirán. España está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. Tras años de adoctrinamiento, una parte de su población quiere separarse del conjunto de nuestra nación. Es por ello que en estos momentos que corren les animamos a lucir con pasión, orgullo y valentía los colores de la bandera de España. Lo pueden hacer además con suma elegancia con este pack que les ofrece Intereconomía, consistente en una corbata, un precioso pañuelo, una distinguida cartera y un bonito cinturón. No lo dude y luzca orgullosamente el tan demandado pack de España en el corazón. Pueden conseguirlo llamando al 91 616 24 64. Luce, defiende tus colores con elegancia. Gracias por nada, con José Antonio Fuster. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Solo en Intereconomía, ¿eh? Que quieras. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Nueve 26 minutos hasta las 10, este tiempo de tertulia en Radio Inter, también en Intereconomía Televisión, con mis buenos amigos Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana, Abel Veiga y Ron Aledo. A lo largo de esta tertulia yo me voy quedando con cositas que guardo ahí en una carpeta y que luego voy administrando según veo que hay ocasión. Y hace un rato que el profesor Veiga dijo que el señor Rajoy, creo recordar que dijiste, Abel, está tardando en convocar elecciones generales. Bueno, ayer en la entrevista en otra radio le preguntaron por este tema y él respondió. Y lo que dijo fue lo siguiente. Vamos a escuchar el corte Rajoy candidato, Joaquín. Yo le voy a decir una cosa. Yo me encuentro bien. Es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien. Creo que estoy en un buen momento de mi vida. Me encuentro bien y estoy en un buen momento de mi vida. Pero el problema no es ese. El problema es si nos encontramos bien los españolitos y los ciudadanos. Entonces, digo... Esto me parece que es cortedad mental, por decir una cosa fina, ¿no? Aquí la cuestión es, no se trata de tú, si tú te encuentras bien o no. Pero para él debe ser importante. Sí, pero a mí lo que me interesa es el bienestar de los ciudadanos españoles y por tanto el interés general y el bien común y este tipo de historias. Digo, simplemente dar un dato, recordar a los oyentes, es decir, este último mes el dato del paro. Maravilloso, seguridad social. Oiga, mire, la pérdida neta
de afiliados a la Seguridad Social en el último mes, en el mes de octubre, menos 300.000. Ya está, ese es el país. Eso es como está el patio, ¿eh? O sea, menos 300.000. 1 de octubre, 31. 300.000 afiliados menos. Oiga, esto no es para sacar pecho, señor Rajoy. Usted estará muy bien, pero el país no lo está. Y por tanto, a lo mejor un pequeño cambio nos viene bien. Y segundo, usted no puede estar gobernando bajo la sospecha de que le pueden hacer una moción de censura en cualquier momento. Tenga usted lo que hay que tener y no digo más. Y en concreto, el tema catalán, todo lo que ha ocurrido sería motivo para que hubiera unas elecciones generales. Sí, desde mi punto de vista, sí. A mi juicio también. Sí. Lo que pasa es que yo, si me lo permitís, intentaría traduciros lo que ha dicho Mariano Rajoy, porque es gallego. Entonces, lo que pasa es que él jamás habla gallego. No sé si lo detesta o no. Y cuando era vicepresidente del Parlamento gallego tampoco hablaba en gallego. Entonces, José Manuel Beiras del nacionalismo pues le hablaba en francés. Me dice, ya que puestos, pues vamos aquí a hablar en otro idioma que no sea el gallego. A ver, está en un momento difícil el propio presidente. Cuando él apela a la voluntad de su partido, la voluntad de su partido no existe. La trastienda conspirativa de su partido siempre existió. Y como dijo un presidente autonómico que yo admiro mucho por razones obvias y que algunos saben, España es algo más que el vocerío y el griterío de las ventas y del Bernabéu. Y aquí siempre se está conspirando en la Villa y Corte o lo que queramos y tal. Pero yo creo que hace falta ya regenerar este partido de arriba abajo. Lo que estamos viendo y asistiendo estos días, lo que se está diciendo y lo que poco de lo que se está diciendo y que sale en los medios sobre la corrupción y tal, yo creo que debería dar, y luego que el tiempo analice y juzgue, como pasó con Adolfo Suárez. Es decir, Adolfo Suárez fue un acoso y derribo desde arriba y desde abajo, y desde el medio por todos los lados. Desde arriba también, que hubo mucha culpa para que cayera. Y luego el tiempo y la enfermedad y muchas otras cosas, y bueno, pues que se juzgue. España económicamente no va tan bien como se nos está diciendo, pero el tema catalán, es decir, lo que sí ha dejado a la vista de todos palmariamente es una desidia, una tardanza, una pasividad, y lo decía con una palabra gráfica el profesor Alonso Timón hace un momento, las pastillitas del 155. ¿Alguien sabe lo que es el 155 y su aplicabilidad? Porque aquello era el trauma, era el desgarro, era la separación, el corte mesiánico de un niño en dos, y de repente aquí no ha pasado absolutamente nada, porque no se está aplicando. Es decir, porque esto no se está interviniendo, no sé si hay cirugía sin anestesia, ahora es muy buena todo lo que hay, y ya se está hablando de otras cortinas. Luego decía ahí Rafa, cuando hablas Méndez de Vigo no está cesado, pero también el ministro de Guindos, cada uno dando sus pildoritas, y no hay rumbo, es decir, no hay cuaderno de bitácora en el gobierno y se está improvisando una y otra vez. Yo creo que ya es hora de que haya elecciones generales, dar paso, que se remueva el propio partido, que se limpie el propio partido, porque huele mucho a naftalina ciertas cosas, y dar un nuevo mensaje, y porque hay un nuevo relevo generacional en la vida política, que nos guste más o menos, que sean más maduritos o menos maduritos bolivarianos, o sean más señoritos de Barce, pero está habiendo un cambio generacional importante, y Mariano Rajoy ya ha prestado sus servicios 37 años después. Antonio. Bueno, yo creo que ya lleva 2 legislaturas el señor Rajoy. Hay un expresidente del gobierno que ya se lo hizo ver hace poco, que con 2 legislaturas parece que ya es razonable que la obra de cualquier persona en política pueda quedar plasmada. Decíamos anteriormente, hombre, Trump lleva un año, pero tiene que inventarse, tiene que ir haciendo camino, tiene que ir... Eso en Estados Unidos, además, la primera legislatura siempre se intenta gestionar más y la segunda legislatura, la renovación, aquí Rom, si me equivoco, me corriges, pues ya sí que quiere dejar huella el presidente en la segunda sobre su política, etcétera, etcétera. Hombre, Mariano Rajoy ha tenido 8 años. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. A mí me parece que el problema catalán ha sido de tal envergadura que los españoles se tendrían que pronunciar en unas elecciones generales, sobre todo porque como he dicho anteriormente, se podían haber hecho las cosas de otra manera. Hemos llegado a la situación en la que hemos llegado, y la situación a la que hemos llegado es el fruto del fracaso por ejemplo, entre otras cosas, de la operación Diálogo que se hizo. Es decir, yo creo que el gobierno ha estado ha hecho un diagnóstico de la realidad de Cataluña que nos ha llevado a la situación que nos ha llevado, que nunca se debería haber producido, porque hay que recordar que ya hubo un 9N en el 2014 que no se hizo nada. Es decir, se ha ido dejando hacer, y al final se está aplicando el 155 del botijo. El 155 es un mecanismo más simple que el botijo, porque decíamos alguna gente, nadie tiene el manual de aplicación del 155. Hombre, hemos visto que el 155 tampoco es que sea para tanto, sino que el manual de aplicación del 155 era bastante sencillito y que no ha pasado absolutamente nada por aplicar el 155. Es más,
Estamos en una situación mejor desde que hemos aplicado el 155 a la situación en la que estábamos anteriormente con la operación diálogo, con el dejar hacer, etcétera, etcétera. Y decimos, efectivamente, estoy de acuerdo con Abel Veiga cuando dice que la situación económica de España no es para tirar cohetes. Es verdad que estamos mejor, que en la época de Zapatero. Claro, es que venimos de una situación de la que venimos, es verdad que estamos mejor, pero hay datos de la economía española que no son efectivamente para sacar pecho, como es el dato de la deuda pública, por ejemplo, como es el dato efectivamente que apuntaba anteriormente José Luis, y hay otro dato muchísimo más tangible, que es el dato del IBEX. O sea, el IBEX es la bolsa europea que menos ha subido en los últimos tiempos. Cerró ayer, me parece, en 9.990 puntos. 9.990 puntos. Es decir, eso significa, es más importante de lo que parece, porque eso afecta a las empresas directamente, a la capitalización bursátil, por lo tanto, al músculo económico de las empresas españolas, y afecta sobre todo a un número importante de familias que canalizan su ahorro a través de la inversión en bolsa. Por lo tanto, yo creo que tampoco podemos sacar pecho de las cuestiones económicas. Y por último, y con esto termino, a lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos es que hay dos partidos políticos, que son los dos partidos políticos mayoritarios, que tienen una responsabilidad de gobierno y sobre todo que tienen una responsabilidad muy importante, que es dotar de estabilidad a la democracia española y vertebrar a la sociedad española. Y esos dos partidos políticos, y esto no es criticar a esos dos partidos políticos en su conjunto, sino que es criticar a la cúpula que en estos momentos detenta el poder en esos dos partidos políticos no están cumpliendo su objetivo fundamental de vertebrar la sociedad, de representar a la mayoría de la sociedad española, como son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y no por casualidad han surgido otros partidos políticos que están comiéndoles parte del electorado y parte de la tostada, porque el nacimiento de Ciudadanos tiene una explicación muy fácil y muy sencillita: la dejación, la orfandad que tenían los ciudadanos no nacionalistas en Cataluña y que han tenido, los Ciudadanos surge de una plataforma, de una base civil por el abandono del Partido Popular y del Partido Socialista en Cataluña. Hombre, y Podemos, nos guste más o nos guste menos, pero Podemos tiene una razón de ser también. En la crisis económica se ha abandonado a mucha gente. Otra cosa es que Podemos luego haga barbaridades y que sea el partido que es, pero la razón de ser, la existencia de Podemos, es una razón muy clara y por lo tanto yo apelo a la responsabilidad del Partido Popular y del Partido Socialista para vertebrar este país, para cumplir el objetivo fundamental de dotar de estabilidad a nuestra democracia, cosa que no han hecho en los últimos tiempos. Y por terminar, por donde he empezado, hombre, estoy de acuerdo con el profesor Vega. Yo creo que se necesita un poco de ventanas abiertas en el Partido Popular, porque el tema catalán está desviándonos la atención de otras cosas que han pasado en este partido, pero no solo en este partido, en el Partido Popular, porque ahí está también el Partido Socialista y hay las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el Partido Socialista. O sea que yo creo que los dos partidos políticos mayoritarios necesitan de una renovación trascendental, y si no la llevan a cabo, están abocados a su desaparición, como ha pasado en otros países europeos, y no ha pasado absolutamente nada. Ron y José Luis. Bueno, muy rápido, no quiero tomar tiempo. Sí. A mí me gustaría que hubiera elecciones. A mí eso es mi sentimiento personal, mi opinión personal. Me gustaría que hubiera elecciones, especialmente por una razón, porque me gustaría que se reflejara en votos y en el panorama electoral y en el Congreso de los Diputados este nuevo sentimiento que es extraño, que es ajeno, que en España, que ha surgido. El patriotismo. Este patriotismo, sí, es una cosa que es lo que llaman por ahí el maricomplejines. 40 años de maricomplejines, con la cabeza baja, de vergüenza, de esconder la cabeza como el avestruz. Es una cosa penosa que no existe casi en ningún otro país del mundo, de Europa. Y si una cosa buena ha tenido todo este disparate, porque es un disparate de la República Catalana, es que de momento 40 años de adoctrinamiento, de lavado de cerebro, de maricomplejines, de timidez, la gente está despertando. Hay cosas que hacen que los pueblos despierten de su letargo, de su zombismo, de su hipnosis autoprovocada. Y me parece que esta cosa de este disparate catalán ha despertado
Al menos hemos sacado la bandera, ¿no? Por lo menos han sacado la bandera, por lo menos la gente se atreve a decir viva España, por lo menos la gente dice ya soy patriota. Una cosa que no se atrevían, porque hay que hacer lo más contrario a Franco de lo posible. Si Franco era católico, nosotros somos ateos. Si Franco controlaba el catalán, pues hay que darle mucho catalanismo y mucho catalán. Si Franco creía en el Estado unitario, hay que darle mucha autonomía. Hay que hacer una competencia de ver quién se alejaba más de Franco. Y ahora mismo, pues la gente, mira, ha salido la bandera. Me gustaría que eso se reflejara en las elecciones. Me gustaría que Vox llegara al Congreso. Me gustaría que Santiago Abascal llegara allí, que Rocío Monasterio llegara allí. Me gustaría... El último sondeo les da un 2%. Muy bien, y esperemos que sea mucho más. Y a mí me gustaría que hubiera elecciones para que se refleje esta nueva realidad, que es una realidad histórica, que en 40 y tantos años no había surgido en España. A mí me gustaría que pasara. Y lo último comentario, sobre el 155, me parece a mí una vergüenza total, absoluta. A complete disaster, que no se atrevieran a meterle mano a la televisión esta catalana. Eso me parece a mí la rendición más cobarde de la cobardía absoluta, para ganar el apoyo del PSOE. Y claro está el PSOE, que lo que hace es declararse ahí ni con Dios ni con el diablo, que en el centro, ahí los moderaditos, como dice Juan Manuel de Prada. Para ganar los apoyos del PSOE no se atreven a meterle mano a esta máquina de propaganda, de lavado de cerebro, de adoctrinamiento, que lo que hace es de Pedro Sánchez para apoyar el 155. Me parece a mí eso una cobardía y una rendición enorme. En respetar el derecho a la libertad de expresión. Pero hay que decir que, como todo derecho fundamental, la libertad de expresión hay que respetarlo, por supuesto, pero como todo derecho fundamental tiene unos límites. Tiene unos límites. Y además, todo, ¿no? Ese respeto al derecho a la libertad de expresión también conlleva que, tal y como está actuando TV3, no se respeten otros derechos fundamentales de los ciudadanos en Cataluña. Sí, pero recordar que el problema de fondo yo creo que es que el primer interesado en no aplicar el 155 o desarrollar la aplicación del 155 era Mariano Rajoy. Es decir, yo creo que era el más interesado y estuvo haciendo todo lo posible por no, incluso volviendo a decir, oiga, que en el momento que se celebren las elecciones, esto se acabó la historia. Es decir, que, vale, con lo cual es todo un poco absurdo, ¿no? Es decir, porque si fruto de esas elecciones nos quedamos como estamos, oiga, ¿y qué? ¿Qué adelantamos, no? Con lo cual, el tema del 155 no es el 155 en sí mismo, que es un artículo de la Constitución, y por tanto, desde el 1 hasta el final, todos son exactamente igual. Otra cuestión es los mecanismos que tú desarrollas para implementar esa aplicación. ¿Qué medidas concretas has puesto? Y esas medidas son edulcoradas, son medidas light, y que algunas están ni siquiera puestas encima de la mesa y con fecha de caducidad, sin haber normalizado esa situación, por lo cual es bastante ridículo todo. Yo creo que el tema de fondo, igual el tema de las elecciones, yo vengo diciendo hace tiempo, ¿no?, la convocatoria anticipada de elecciones, porque no se puede estar sometido al chantaje. No ya por el tema catalán, que lo es. Digo, además tenemos el tema de los presupuestos 2018 y el papel del PNV, que me parece que es determinante en toda esta feria. Está muy callado, pero es determinante. Pero es que desgraciadamente, claro, porque lo que tenían que hacer ahora es aprobar los presupuestos el PP y el PSOE y Ciudadanos. Claro, pero entonces aquí estamos en la cuestión de siempre. Oiga, hay un frente de partidos dispuestos a velar por el interés general de todos los ciudadanos españoles y, por tanto, que una ley básica para la solidaridad interterritorial son los presupuestos generales del Estado, se aprueben por una vez por una amplia mayoría en este país y no supeditados a pagar, como dice Román Centolla, al cuponazo, bueno, pues al que den el cuponazo al PNV. Claro, por tanto, decir, oiga, si usted tenga dos narices, no paste o no pastele este tema y convoque elecciones. Porque si no, yo creo que la estrategia de Rajoy era muy clara: llegar al 2019, o sea, con presupuesto en el 18, llegar al 19, sí o no, prorrogados, y convocar las elecciones, adelantarlas junto con las municipales, y ya está. Él quiere prolongar la legislatura lo máximo posible. Lo que no quiere es, bajo ningún concepto, y esto es información de gente muy cercana, bajo ningún concepto quiere convocar elecciones. Él quiere agotar la legislatura en la medida de lo posible. Pues el daño que está haciendo, me parece, porque yo decía al principio que aquí lo que se trata, señor Rajoy, no piense usted si usted está bien o no, piense si estamos bien o no los ciudadanos españoles. Esa es la clave, ¿no? Y a partir de ahí piense usted cómo regenera su partido y que le entre un poquito de ventanitas. Porque, oiga, es que estos juicios que se eternizan en el tiempo en algún momento se acaban, ¿eh? Y usted ha sido secretario general, además de presidente del gobierno, de un partido. Hay un asunto más en el tema catalán que es muy importante, que es dentro del asunto de los tribunales. El magistrado del Supremo en las últimas horas
Ya veíamos algunos que esto podía terminar así. Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra los exmiembros de la Mesa del Parlamento, ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, un informe antes de decidir si le reclama las causas que ésta investiga también por rebelión contra exmiembros del gobierno catalán y por sedición contra los responsables de la Asamblea y de Òmnium Cultural. Es decir, que el Supremo quiere quedarse con toda la investigación, probablemente para que los que ahora están entre rejas dejen de estar entre rejas, como le ha pasado a Carmen Forcadell. Pero tienen que hacer un Forcadell. Quieren hacer un Forcadell, efectivamente. Quieren que haya una fianza que les permita salir de la cárcel provisional, prisión provisional. Bueno, yo creo que el que se agrupe la causa en el Tribunal Supremo a mí me parece, y aquí está también Abel, a mí me parece razonable. ¿Por qué? Desde el punto de vista jurídico, salvo mejor opinión fundada en derecho, y aquí tenemos juristas, porque a mí me parece, y de los autos se desprende gráficamente lo que voy a comentar, a mí me parece que hay una identidad de objeto. Es decir, si hay una identidad de objeto, pues por lo tanto parece razonable que se juzgue en el Tribunal Supremo. Hasta ahí me parece bien. Pues que si van a salir de la cárcel o no van a salir de la cárcel, a mí me parece que estamos viendo, cuando se dice por ahí que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han tenido una disparidad de criterios, la disparidad de criterios que han tenido los magistrados, la magistrada de la Audiencia Nacional y el magistrado del Tribunal Supremo en sus autos, no es porque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sean dos órganos que actúan con parámetros totalmente distintos, es que hay una estrategia distinta de los querellados. Es decir, los querellados en la Audiencia Nacional llegaron en una actitud chulesca: yo no voy a contestar a nadie, no voy a colaborar, no muestro ningún tipo de arrepentimiento. Entonces la juez Lamela, con toda la razón del mundo, porque el auto jurídicamente, desde mi punto de vista, es muy bueno, y dijo: los parámetros que yo mido para adoptar, los parámetros que yo utilizo para adoptar la medida de prisión provisional son dos, fundamentalmente. Mire usted tiene el peligro de que siga reincidiendo contumazmente en el delito. Por lo tanto, usted no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, aquí ha venido en un plan no colaborador y por lo tanto usted, si le dejo puesto la calle, va a seguir con el mismo proceso y va a seguir usted en las mismas. Y segundo, existe riesgo de fuga porque es que ya ha habido... Que eso es más discutible, porque es verdad que las medidas cautelares hay que analizarlas individualmente, pero hombre, ha habido parte de sus compinches que están fuera de España y que han huido a la acción de la justicia. Por lo tanto, a mí me parece que está justificado. ¿Qué pasó en el Tribunal Supremo? Pues en el Tribunal Supremo pasó todo lo contrario. Aquí llegó una señora, mire, yo es que esto era simbólico, no se preocupe usted que yo me retiro de la política, yo contesto todo lo que ustedes me digan. Pero eso no se lo creerá el juez Llarena, yo ¿no? Marchemos todos juntos y yo la primera por la senda constitucional. Eso hay que creérselo. O sea, el juez Llarena se lo creyó. Evidentemente es una acción táctica, pero es que son muy valientes. Tomadura de pelo colectiva, esta misma señora que decía esto ante el juez dijo 2 semanas antes que no iba a dar ningún paso atrás y que se iba a mantener firme. Lo que pasa es que hay que luego ya mantenerse firme y cuando ves la cárcel ya te ablanda Alonso un poco. Timón, cuando salió de la cárcel, en la puerta de la prisión ya estaba diciendo lo mismo que había dicho la semana anterior. Pero es una tomadura de pelo colectiva. Está tentándose la ropa, no fue a la manifestación y está bastante tranquilita porque tiene bastante miedo de ir a la cárcel. Yo estoy de acuerdo con el profesor. Y luego una cosa muy importante. La gente está diciendo que el juez Llanera, que ha sido flojito y tal, cuidado, cuando te lees el auto del juez Llanera del Tribunal Supremo, el auto, o sea, la posición procesal que tienen estos señores que ahora están fuera y tal, pero pro futuro, la posición procesal en la que se encuentra la señora Forcadell, a mí no me gustaría estar en ella. Tiene un horizonte penal complicado. Porque efectivamente el delito de rebelión lo expresa muy claramente en el auto el juez, que dice que ha habido, que él, desde su punto de vista, ha habido delito de rebelión por la violencia que hubo durante los días el 20, el 21 de septiembre, etcétera, etcétera. O sea, que no es tan blandito el juez Llanera como le han pintado. Son las 9:46, tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta le doy la palabra al profesor Veiga, que estoy seguro de que quiere decir algo sobre Donald Trump. ¿O? Y sobre Donald Trump también. No volverá a ocurrir, no me caen bien tus amigas, no puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas, no quiero ver a tu familia, no me dejas otra opción, no te enteras de nada, no eres nadie sin ti, no sabes ni no vales de nada. Ni una gota más contra la violencia de género.
012 Mujer, Comunidad de Madrid. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Su casa es La Inter. Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet, uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario. Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio. Su casa es La Inter. De lunes a viernes, de 2:30 a 3:30 de la tarde, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos. 91 032 69 47. 91 032 69 47. Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en La Inter, los domingos, a partir de las 11 de la noche. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. ¿Tiene dolores en alguna parte de su cuerpo? Con dolores no se puede vivir. La acupuntura trata fibromialgia, artrosis, migrañas, depresión, ansiedad, insomnio. El doctor Kang es el especialista más conocido de acupuntura. ¿Por qué no le consultas lo que te pasa? 91 553 5980. Doctor Kang. 91 553 5980. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Son las 9:50 minutos, nos quedan unos minutillos todavía por delante. Vamos a hablar naturalmente de esa gira asiática de Donald Trump, pero antes les refiero una noticia que se ha producido esta mañana. Puigdemont alegará que la euroorden es engañosa. Una euroorden solo cumplimentada a medias, una malversación inexistente según el Supremo y concomitancias para intentar convencer a la justicia belga de falta de garantías en el proceso. Por ejemplo, el hecho de que María Luisa Lamela, hermana de Carmen Lamela, la magistrada que pide la extradición, es la actual titular de la Intervención General del Estado y, por tanto, fiscaliza la aplicación del 155 en las partidas antes controladas por la propia Generalitat. A ese detalle, María Luisa Lamela ocupa el cargo desde hace un año, no ha sido nombrada ahora, aludirá a la defensa de los prófugos como prueba de la supuesta falta de garantías del sistema español por el posible conflicto de interés de la juez a la hora de conocer los hechos. Han mirado todo lo que se puede mirar y de momento pues... Yo simplemente una cosa muy rápida por dejar a la gente y no acaparar la palabra. Yo dije aquí hace 2 años que lo demás era difícilmente superable. Pues Puigdemont es Murphy, o sea, Puigdemont es la ley de Murphy. Es decir, este señor que ya es una caricatura de sí mismo va a superar al señor Max. A ver, como diría José Mota, a ver quién iguala esto de Puigdemont. O sea, yo creo que el PDeCAT tiene que estar de Puigdemont. O sea, lo primero que tiene que hacer el PDeCAT, si no quiere desaparecer, es librarse de Puigdemont. Está desaparecido. Ya entre el señor Mas y este lo van a hacer desaparecer. Pero, hombre, lo primero que tendrían que hacer es librarse de este sujeto y del señor Mas de paso también, porque si no, no van a levantar cabeza nunca, como se va a ver en las elecciones. Bueno, me gustaría escuchar al profesor Veiga, que no ha hablado todavía sobre esa gira asiática de Trump
y esas relaciones, decía yo al principio, entre turbulentas y a veces un poco contradictorias de Rusia y Estados Unidos, de Putin y Trump, ¿no? Pues ambos se necesitan y están jugando la partida de ajedrez que más les gusta, jugar a tablas. Uno provoca por un lado y otro reacciona por el otro. Lo que es claro es que el presidente Trump, el 46 presidente, ya lo inició Obama. El giro geoestratégico es abandonar o debilitar el atlantismo, y el eje Asia-Pacífico es donde se está dirimiendo pues las próximas décadas del poder mundial, tanto político como sobre todo económico y militar. Es decir, ojo, aviso navegantes, Japón, que quiere volver a remilitarizarse. China ya es una superpotencia militar y el camino va por ahí. Lo que hagan o no hagan Putin y Trump, bueno, pues se necesitan bruscamente, digamos. Es un maridaje intencionado, que eso no quiere decir que el ministro de Defensa diga o no diga lo que pase en Siria o no pase en Siria, y todos sabemos cuál fue la posición de Obama, es decir, en el tema de Siria, de intervenir inmediatamente cuando hubo aquellos bombardeos con gas, sí, a las 24 horas rectificar, ¿no? Es decir, el presidente Trump en política exterior todavía se está buscando, o lo están buscando sus lobos empresariales y la industria tecnológico-militar. Vamos a ver dónde se quiere posicionar, y todo es imprevisible. Es decir, el guateque que se montó con el presidente, por llamar presidente al de Filipinas, Duterte, pues deja mucho que desear. El viaje clave ahí es con China, evidentemente, con Xi Jinping. Esa es la clave. ¿Qué está haciendo Trump en política exterior? La antítesis de Obama. Pero ojo, Obama estaba sobrevalorado. Lo estaba desde el 20 de enero, Ron no va a estar de acuerdo, de 2008. Alguien que suscita tantísimas esperanzas de cambio está condenado al fracaso. Es decir, y en el tema exterior, Europa está donde está, Oriente Medio se ha abandonado. Recordad cuando a Benjamín Netanyahu se le recibió y tuvo que salir por la puerta de atrás de las cocinas de la Casa Blanca, para luego permitir seguir construyendo hasta 3.000 asentamientos donde nadie quiere hablar de este tema porque no interesa en la agenda. Afganistán está como está, Irak está como está, y Siria, pues al final, después de destruir un país, el dictador, el sátrapa, pues sigue ahí y nadie lo va a remover. ¿Qué le interesa a Donald Trump? América Latina sigue siendo el patio trasero desde el quinto presidente, desde Monroe. Parece que hay cierta intencionalidad, hay que forzarle a las reuniones con América Latina, no tiene mucho interés, y Asia-Pacífico es la clave. ¿Qué suerte tiene? Y acabo para que Ron pueda hablar como norteamericano. ¿Qué suerte tiene? Que los datos económicos en política interior son brutales, tercer trimestre consecutivo al 3 y pico %, y que el dato de desempleo es del 4,7. Es decir, y Dow Jones en un año más 30%. Dow Jones está disparado. La anuncia de la rebaja fiscal, que digamos, ojo, ¿qué tal? Que ayer 400 empresarios ricos, y en Estados Unidos si eres rico eres inmensamente rico, me parece, que no bajen los impuestos. Digo, es que la economía interior le está yendo bien, y el discurso populista que tiene un calado. Es decir, me da igual que las encuestas después. El otro día lo que se celebró, el 8 de noviembre fue un año desde la victoria, es decir, él hasta el 20 de enero no toma posesión, que es el presidente con menos audiencia o menos estadísticamente o en las encuestas con menos aceptación. A este hombre le da igual, si es que tenemos Trump para rato. Tenemos 2 minutos para que Ron nos diga cómo ve las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, aquí es una situación extraordinaria y única con Estados Unidos y Rusia. Me parece que es una situación que muy posiblemente nunca se ha vivido, si se ha vivido muy poco, 1 o 2 veces anteriormente, y es que el presidente tiene una política hacia Rusia y una coyuntura de relación con Rusia que el Congreso y el Estado profundo no lo dejan ejecutar. Punto. Un sabotaje interno. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, un par de meses atrás, Trump tuvo que firmar sanciones contra Rusia, a las que él estaba en contra, a las que él no quería poner, a las que él estaba en contra de ponerle sanciones económicas a Rusia. ¿Por qué? Porque fueron los congresistas en el Senado, y en la Cámara y en el Senado quienes le impusieron esas sanciones contra Rusia. Y hubiera sido un escándalo mayor que él hubiera vetado al Congreso. Hubiera sido un escándalo de eso mediático, del presidente contra el Congreso, ¿verdad? Entonces él se vio casi forzado a firmar esas sanciones contra Rusia. Pero claro, tiró la puya. Él lo dijo, esto está mal, esto no me gusta, this is the wrong way, vamos por mal camino, pero aquí no tengo otra, vamos a firmar. Y firmó sanciones contra Rusia. ¿Eran Trump poniéndole sanciones a Rusia? No, no era Trump, era el Congreso.
Y otra cosa es el Estado profundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos, que es Relaciones Exteriores, es un nido de izquierdistas. Es un nido de izquierdistas. De hecho, todo Washington es un nido de izquierdistas. Creo que Hillary Clinton ganó en Washington DC por 94% contra 6%. Y esos son los funcionarios que trabajan en el Departamento de Estado, que trabajan en el Departamento de Educación, en Transportación, en el Pentágono, bla, bla, bla. Bueno, yo viví en Virginia, yo no viví, pero es 94%. Imagínense que la Comunidad de Madrid vote 94% socialista y 6% PP. Un ejemplo. Es una diferencia. Imagínense, pues 94% de Washington DC, que es donde viven los funcionarios, votaron por el Partido Demócrata. Y dentro de todos los de los grandes agencias, el FBI, el Pentágono, el Departamento de Estado es famoso por estar lleno de hippies, izquierdistas, que están más a la izquierda de lo que sería aquí Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, por ahí más o menos. Pues esos son el Departamento de Estado. Las noticias que me llegan de Washington es que hay un sabotaje brutal. Está Rex Tillerson en el Departamento de Estado, que quiere mejorar las relaciones con Rusia, que tiene la misma visión que Trump, pero miles y cientos y cientos de funcionarios medios y medios mayores que están furiosos contra Trump, que odian a Trump y que están saboteando a Trump. Tenemos que dejarlo aquí, Ron. Gracias a ti, gracias José Luis Fernández Santillana, gracias profesor Alonso Timón, gracias Abel Veiga por estar con nosotros. Seguimos en la Inter, en Buenos Días España. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Everybody do it. Hola amigos, aquí estamos, ahora les explicaremos el marco en el que estamos. Fernando Paz, uno de los pocos españoles que merecen el título serio, riguroso de intelectuales. Él es colaborador, lo conocen ustedes sobradamente, del Grupo Intereconomía en cualesquiera de sus espacios, tanto en la radio como en la tele y por supuesto en nuestros digitales, en gaceta.es. Fernando Paz es profesor, es historiador y es escritor. Y nos hemos trasladado, Fernando y yo,